al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre. Porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de Tuanda Shingu. Auka auka ñey ar uyuli yakyak a teuli mushi wow boknav. Hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy platicando con muchas mujeres sobre el cuidado o preservación de las lenguas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas les da la más cordial bienvenida a este conservatorio titulado Proyectos Creativos, Esfuerzos Comunitarios por la Construcción de Materiales para la Revitalización de Lenguas en Riesgo, en el marco de la Feria de las Lenguas Nacionales en este año 2021. En este conversatorio están presentes diferentes mujeres que nos van a compartir sus experiencias sobre el desarrollo de procesos comunitarios para la construcción de materiales en cada una de sus lenguas, con el propósito de fortalecerlas, desarrollarlas y revitalizarlas. Me da muchísimo gusto presentar a, en primer lugar, Roselia Vázquez Zárate. Ella es la Jiltegui o Somé, Chontal de Oaxaca. Ella cuenta con muchísima experiencia es profesora e investigadora educativa en educación básica y superior. Su trabajo se ha centrado en la formación de docentes, prácticas y vida comunitaria en la educación indígena en Oaxaca, en Chiapas y en Yucatán. Es doctora en educación y estudios regionales, también es maestra en estudios culturales y licenciada en educación indígena por la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad de Ajusco de la Ciudad de México. También es integrante del colectivo La Jiltegui Somé. Ha impulsado y colaborado en diversas iniciativas comunitarias en pro del fortalecimiento de la lengua, Chontal Somé y procesos educativos comunitarios. Actualmente, la lengua Chontal o Somé está considerada en alto riesgo de desaparición. Bienvenida, Roselia. Muchísimas gracias por tu presencia y participación. También nos acompaña Olga Gómez. Ella actualmente se encuentra trabajando en el Consejo Jurídico y también está trabajando en recaudar fondos para publicar un libro multilingüe que será regalado a los niños cuyo interés es aprender mixteco con el propósito de fortalecer su lengua materna. Ha asistido a diversos casos civiles de migración, de delitos menores, felonías, entre otros. También ha brindado servicios en los tribunales a nivel local, estatal y federal. Ha participado dando tiempo, voluntariado para dar clases a los niños para que aprendan mixteco y también ha ofrecido capacitación a los hablantes para que promoviendo así su cultura, su lengua y sus tradiciones. Cuenta con diversos certificados y reconocimientos. De los más destacados son el certificado especial y reconocimiento de los miembros del Congreso de los Estados Unidos de América, también con un certificado de la Asamblea Legislativa de California por el destacado servicio público a la comunidad, y también certificados y reconocimientos de Mental Health System, Inc., por el destacado servicio hacia los jóvenes en edad de transición y en la comunidad. Olga, muchísimas gracias por también acompañarnos, bienvenida. Y también se encuentra con nosotros Alejandra Romero Álvarez. Ella es originaria de Zirahuato, de Los Bernal, municipio de Zitácuaro, Michoacán, licenciada en Educación Preescolar para el Medio Indígena, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. De los trabajos que ha realizado se ha acreditado en la formación de capacidades para los jóvenes indígenas en materia de protección y salvaguardia y desarrollo de sus culturas y patrimonio cultural por parte de CDI Inca Rural en el 2014. En el 2015 fue ganadora del Premio Estatal al Mérito Juvenil en la distinción de derechos y culturas indígenas del estado de Morelia, Michoacán, perdón. También cuenta con un reconocimiento estatal por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas en el Día Internacional de la Mujer Indígena en el 2016 y reconocimientos por participar en diversas mesas de divulgación, como por ejemplo las mesas de opinión sobre situación actual de la lengua materna en la radiodifusora Getumi, La Voz de la Sierra Oriente, en Tuxpan, Michoacán.
Bienvenida también, Alejandra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su experiencia. El propósito de este conservatorio, bueno, ya lo he mencionado, es compartir sus experiencias que vienen desde las comunidades, lo cual yo considero que son de los proyectos fundamentales para el fortalecimiento, desarrollo y revitalización de las lenguas en colaboración con instituciones y con otros agentes. La dinámica del conversatorio consiste en que cada una de las participantes va a tener 15 minutos para compartirnos sus proyectos, sus actividades, sus reflexiones, y posteriormente vamos a iniciar con algunas preguntas. Invitamos a todo el público que nos sigue en las diversas redes sociales a que nos ponga sus comentarios o sus preguntas para poder también participar y colaborar y enriquecer este diálogo. Muy bien, Rosalía, te invito a que puedas empezar tú a compartirnos tu experiencia, por favor, después Alejandra y después Olga, por favor, en ese orden, solo 15 minutos y vamos a estar pendientes de las preguntas. Muchas gracias. Abuena Itine, Meipimayé, Nipaleicólua, Roselia Vázquez Zárate, Illa Ninsomé, Tijualas Palas, Tijualas Mulpe, Heinun Shahma, Dishoguilleta. ¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les habla Roselia Vázquez Zárate de la Nación Chontal, de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Actualmente, pues, más bien tristemente, es una de las lenguas que está en alto riesgo de desaparición en el estado de Oaxaca. Nos han, digamos, autodenominado como pueblo chontal, pero dentro de la región nos autodenominamos o nos reconocemos como pueblo tzomé, o en sus variantes, las Teigi, las Taiki o las Taigi. Estamos ubicados tanto en la Sierra Sur como en la zona costera del Istmo de Tehuantepec. Y pues es un gusto estar aquí con todos y todas ustedes, agradecer la invitación por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y pues compartir esta mesa con grandes compañeras también que siguen pues haciendo varias cosas en favor pues de nuestras comunidades originarias y principalmente pues actividades con relación a la vitalidad de nuestras lenguas, ¿no? En la experiencia que yo he tenido, sobre todo voy a compartir del último trabajo que estuve realizando, que se llama Memorias en Resistencia del Pueblo Chontal. Es un trabajo que, pues la verdad, aunque yo coordiné el trabajo, pues no lo hice sola, ¿no? Este trabajo se trató de, pues, recopilar varias, o más bien, parte de mi memoria de la infancia, de la juventud, y cada vez que voy a mi comunidad, el estar escuchando historias, refranes, cuentos, cantos, ¿no? No teníamos como no hay un material físico como un libro, o incluso en las aulas educativas no hemos encontrado estos materiales tan valiosos que dan cuenta pues de nuestra memoria colectiva, ¿no? Como pueblo tzomé. Y entonces pues tuve la oportunidad de participar en la convocatoria de FONCA, que fue esto en el año 2019, fue la convocatoria si no me equivoco. Y pues bueno, hice la propuesta de la posibilidad de poder pues justo poner en escrito ya en un libro, pues parte de esta memoria colectiva que está muy presente dentro de la región, ¿no? Dentro de nuestros hogares, dentro de, pues de los terrenos, ¿no? De nuestras actividades diarias, ¿no? Allá en nuestras comunidades. Y pues resulta ser que se documenta en este pequeño libro que se llama Memorias en Resistencia del Pueblo Tzomé del estado de Oaxaca, y aquí pues podemos encontrar tanto, más que cuentos, son historias que hablan pues de nuestro origen, como está el caso del sol y la luna, de la llegada de nuestros primeros, ¿cómo se llama? De nuestros primeros padres en nuestros pueblos, como es Bogagua, Quiuxmu y Zaponolo, por ejemplo, que son líderes que llegan a fundar la comunidad de Santo Domingo Chonticomatlán, o como es el caso de uno de nuestros líderes pocos conocidos, como es Fane Cancini, ¿no? Que significa tres colibrí, que hay toda una historia ahí que incluso está casi relacionado también con el pueblo Ayuk. Entonces, pues, más que cuentos, son historias que dan cuenta de nuestro origen y de los diferentes rituales que todavía le seguimos haciendo, pues, a la milpa, a la siembra. Tenemos un cantito de la maestra Amanda Mendoza que
también es una de las grandes profesoras que ha hecho mucho sobre la vitalidad de nuestra lengua, el cantito de la milpa, que se escucha pues en las escuelas de preescolar, o profesoras que incluso han creado sus propios cantos, como el caso de la maestra Ventura también, que ella es de las pocas, digamos, profesoras en educación indígena que pues promueve, ¿no? Estos contenidos y saberes comunitarios como el gallito, mis deditos, ¿no? Que tiene relación básicamente con el territorio, ¿no? Y que pues bueno, hacen un gran trabajo. Y pues todo esto es la memoria colectiva de 17 pueblos chontales que están en la Sierra Sur, y bueno, este trabajo pues se concreta básicamente gracias en principio por el Fondo Económico del FONCA, ¿no? Con el INALE, que hicieron ahí un convenio y fue posible que se hiciera este trabajo. Y en principio también agradecer a los abuelos y a las abuelas principalmente, quienes ellas son las portadoras de nuestros conocimientos y que siempre se han dado el tiempo para compartirnos, para enseñarnos, para aconsejarnos, ¿no? Y para mostrar parte de nuestra filosofía pues en estas historias, ¿no? De una manera muy, muy creativa, a veces incluso hasta las formas en cómo cuentan los cuentos, las historias, las leyendas, ¿no? Bueno, esas narraciones, es de una manera impresionante, ¿no? Y siempre con toda una ritualidad, muchas veces cuando ya cae el día después de la jornada del trabajo, o incluso para darte un consejo, ¿no? Por alguna situación, pues están estas historias implícitas, ¿no? Entonces, pues este trabajo, pues es un trabajo colectivo, la verdad, de una memoria colectiva, aunque he sido yo la coordinadora, pero es un trabajo que es de todos, del pueblo Tzomé. Al final pudimos hacer un tiraje de 1000 ejemplares. A mí, la verdad, me hubiera gustado que hubiéramos hecho pues más impresiones y que llegara al alcance de todos los niños, de todos los profesores que lo puedan estar utilizando como un material didáctico. Sin embargo, pues el presupuesto pues no nos dio tan bien, ¿no? Sin embargo, ha habido pues la posibilidad, la verdad, de hacer otros esfuerzos comunitarios, sobre todo en las comunidades, cuando hemos hecho esta devolución, ¿no? A través de ahora sí que los altavoces o el aparato de sonido de la comunidad, ¿no? Donde hemos hecho pues presentación de estas narraciones, que al final son esfuerzos comunitarios desde allá, o los talleres que se han dado con los niños también, de poder escuchar estas historias, y también en conjunto con el colectivo con el cual he estado pues colaborando, que se llama Aprendamos el Chontal, y vamos a hablar nuestra lengua, que es como la traducción literal, y en donde pues en este colectivo ha estado involucrado compañeros como Ricardo, que él aunque no es de la nación Tzomé, pero es Ñusabi, ha estado con nosotros, ha estado Jessica Fuentes, Ruth Vázquez, y bueno, los maestros como Cipriano Vázquez, que es mi papá, que siempre me ha estado ahí enseñando más sobre el aprendizaje de nuestra lengua, y pues lingüista, en este caso Aaron nos apoyó sobre todo en la revisión de la escritura, porque además he de contar que pues la lengua chontal, al ser, la lengua tzomé, al ser en alto riesgo de desaparición, pues también no tenemos un alfabeto como tal, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo comunitario, se hizo un comité regional ahí por los años de los 80 más o menos, principios de los 90, un comité regional, y pues en este comité regional hicieron como un alfabeto práctico, que es el que está pues en todas las regiones, digamos, en algunos pequeños textos todavía que quedan ahí, y sobre todo con el trabajo de la maestra Amanda Mendoza, que fue integrante de ese comité, pues sobre este alfabeto nos basamos para poder hacer la escritura, ¿no? De estos textos también. Entonces, pues el apoyo ha sido desde ahí. Actualmente estamos colaborando también con el proyecto de Alas y Raíces, que está cobijando también este proyecto de difundir, y estamos dando ahorita un taller en línea con los niños de 6 a 12 años los sábados, y también grabamos las cápsulas de estas historias,
con alas y raíces, contando todo eso de Fanny Canzini, del origen del sol y la luna, ¿no? Del origen de nuestro mundo. Entonces, pues básicamente, pues son como algunas instituciones, ¿no? Digamos formales y también comunitarias que nos han apoyado para poder difundir y poder, digamos, también revalorar nuestras historias, que eso es lo más importante que a mí en lo particular, lo que me ha interesado siempre es que los niños, los jóvenes en nuestras escuelas reconozcan estas historias como parte de, y que le den como pues ese orgullo, ¿no? Esta identidad, ¿no? De, bueno, ¿no? Un poco la explicación de dónde somos, de nuestra cultura, que tiene pues este realce, que es una gran herencia cultural y lingüística la que nos están dejando nuestros padres, nuestros abuelos, que sobre todo eso, ¿no? Que resignifiquemos y que dignifiquemos lo que somos en principio, ¿no? Que siempre me ha interesado que en las comunidades chontales, que nuestros niños, que nuestros jóvenes se sientan, a donde quiera que vayan, pues se sientan orgullosos y lo digan en voz alta, que son del pueblo Tzomé, o que somos del pueblo chontal o del Xihuala-Xanuk, ¿no? Desde las montañas, desde por allá. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Eso que nos da identidad y sobre todo, pues que nuestras, sobre todo las mujeres que somos, pues, esa, digamos, esa ventana de conocimiento, ¿no? Y somos las portadoras de esos saberes que se sigan también transmitiendo a nuestros niños, ¿no? Y también que principalmente también las escuelas pues hagan esa garantización del acceso a una educación intercultural bilingüe y que puedan también pues hacer, utilizar, ¿no? Estos materiales para nuestras escuelas. Entonces, pues ahí también un poco cómo estos esfuerzos comunitarios pues va desde ahí, desde esta memoria colectiva, ¿no? Desde estos alcances que hemos tenido. Ya lo he dicho en otros espacios y más en esta pandemia que nos ha dado como ese llamado de atención muy fuertemente que tenemos que seguir pensando la educación ya no desde esos escenarios escolares cerrados, ¿no? Cuadrados, sino más bien desde unos escenarios educativos que trasciendan más a la comunidad, ¿no? Desde otros espacios, ¿no? Desde donde realmente también se vivencia la educación, ¿no? Como son dentro de las casas, dentro de los espacios de la milpa, ¿no? Desde otros escenarios comunitarios, como yo también los he llamado. Entonces, pues, lo que nos ha faltado, pues justamente es esta parte de poder concretar a lo mejor ahí más adelante una radio, ¿no? En nuestra región, por ahí estamos haciendo el impulso de que pueda hacer posible, pues, este llamamiento, ¿no? De poder generar, pues, más esfuerzos y podamos tener, pues, una radio en nuestra región y se pueda, sobre todo, difundir este tipo de trabajos y de materiales que en lo particular me parece, pues, una gran aportación, ¿no? Y además, pues seguir además fortaleciendo pues el aprendizaje de nuestra lengua, que en este caso pues es el Ajtei o Chontal o Tzomé, ¿no? Que se siga fortaleciendo porque justamente quienes todavía lo siguen hablando pues son los abuelos, ¿no? Y este trabajo, como lo comentaba, ¿no? Al ser una lengua en alto riesgo de desaparición, pues muchos jóvenes y niños no saben también hablar la lengua. Entonces, este libro que hicimos no solamente se quedó aquí en este libro, sino también, la verdad, con este gran conocimiento que tiene el compañero Ricardo Jiménez, con él diseñamos una aplicación, así que también está disponible en celulares, que también se llama Aprendamos el Chontal, y todas las historias de este libro, todas las narraciones, los cantitos, están puestos en ese dispositivo, ¿no? Porque también no es que solamente llegue al alcance de nuestras comunidades, sino pues nuestro conocimiento sirva, pues, digamos, para aportar y abonar a pues, este reconocimiento de este México pluricultural, ¿no? Y que también escuchen los que no han escuchado cómo suena la lengua tzomé, pues escuchen cómo suena, cuáles son sus historias, ¿no? Cómo se escribe. Y por eso también, pues, fue pensado que se pudiera poner, pues, en esta aplicación donde pueden descargarlo en Play Store, Aprendamos el Chontal, y ahí vienen frases, porque además
se agregan varias cosas ahí en esta aplicación, ¿no? Aparece el alfabeto práctico, le pusimos un apartado de la historia, de cómo, hilando un poco lo que nos contaron los abuelos y también con un poco con, pues, digamos, arqueólogos, antropólogos que han hecho historias sobre los chontales, pues un poco esta historia, viene también un poco el mapa, ¿no? De dónde estamos ubicados, viene palabras, vienen frases, ¿no? Con campos semánticos, pues la verdad bastante ilustrativos y didácticos, y pues también las historias y los cantos, así que este trabajo pues no se ha quedado solamente en este libro, sino que ha caminado también en le llamamos lugares para escuchar estas historias, ¿no? Y bueno, también hemos utilizado pues la plataforma de YouTube o de Facebook, ¿no? También difundiendo pues estas historias que pues digamos no tienen como un costo, ¿no? Entonces pues también que son estos otros medios que podemos nosotros pues difundir el trabajo que estamos realizando, ¿no? Uno de los retos, como les vuelvo a comentar, que hemos tenido justamente es la escritura, pero pues yo creo que hay que animarse a escribir. Yo creo que todas las historias, todas las narraciones, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Que son herencias de conocimientos que son heredados por nuestros abuelos, pues son conocimientos valiosos, ¿no? Y que deben de estar puestos al alcance de los demás también, porque esto pues nutre también a una sociedad, ¿no? Pues más, digamos, más democrática, ¿no? También de reconocimiento en estas diferencias, ¿no? De comprendernos también un poco de quiénes somos, cómo somos y que esto que sabemos, pues es de aporte y es valioso, ¿no? Entonces, pues yo animaría ahí a los jóvenes, a quienes, yo sé que en mi región hay varios interesados, interesadas que cuando he podido, con mucho gusto, yo les he apoyado para pues animarnos a hacer cosas por nuestra lengua. Y lo principal, la dificultad que hemos tenido sí ha sido cómo escribimos la lengua, porque además pocos lo conocen esto del alfabeto práctico, pero sí que es importante pues animarse a escribir como uno lo escucha en principio, ¿no? Es muy importante también tener pues este cuidado de cómo traducimos, ¿no? Porque también ese es otro reto que tenemos cuando empezamos a escribir nuestras lenguas, es la cuestión de la traducción, ¿no? Y entonces es bien difícil para aquellos que somos aprendices de una lengua, cómo poder, como que el mundo del español siempre se sigue imponiendo, sin embargo, es cómo empezar a estar más de cerca con lo que dicen nuestros abuelos, en la palabra, en la esencia, en el tono, en cómo lo dicen, porque cuando ellos cuentan sus historias hasta tiene un tono, pues tiene una forma de cómo se dicen las cosas, y yo creo que ahí sí que animarnos a escribir desde las palabras de ellos, desde el sentir, ¿no? De lo que es la lengua, en este caso, pues la lengua chontal, o me imagino que cualquier otra lengua, ¿no? Sino es de manera que no sea lo que se dice en español traducirlo a la lengua, ¿no? Sino más bien el sentir del hablante, de cómo lo dice, cómo lo piensa y cómo es atrevernos a preguntar cuál es la traducción tal cual para poder hacerlo, ¿no? Y voy a contar una anécdota muy concreta, como en el caso en el pueblo chontal, muchos conocen como 3 tipos, digamos, en lo común dicen los duendes, ¿no? Por ejemplo. Pero en el pueblo chontal no solamente se le conoce como duende, o sea, hay, por ejemplo, el Ixkey Shans, que es un duende, pero ya es un hombre mayor y hace cosas malas, por ejemplo. Y hay otro ser místico que se llama el Mushans. El Mushans, que por ejemplo se parece, digamos, como que lo mismo al duende, pero no es un duende, sino es un Mushans, o sea, es un niño que no hace maldades, sino él vive en el campo, se alimenta del aguamiel, incluso tiene sus abejitas negras muy particular, ¿no? Entonces, como hasta en esas cosas, ¿no? Porque había una historia que nos habían compartido
de un ser místico que hace las trencitas a los caballos, por ejemplo. Y entonces ahí se abrió toda una discusión con los abuelos y las abuelas así de que no es un Ishkei Shans, es un Mushans, y salía hasta incluso otro personaje, ¿no? Entonces yo creo que esa es la riqueza que muchas veces que tienen nuestras historias y sobre todo nuestra lengua, porque incluso hasta en sus personajes son distintos, ¿no? No lo podemos pensar en el español un duende como el que siempre nos han vendido, que es un duende que ni siquiera es un duende, ¿cómo se llama? Como México lo conocemos, sino a lo mejor viene desde otra literatura, ¿no? Y en cambio en nuestras regiones pues tienen sus propios personajes, no pasa lo mismo. Se está yendo el tiempo. Sí, ya pasó el tiempo, es que bueno, no te creas, porque está muy Okay. interesante Muy bien. la historia. Pues y bueno, ok, sí, no pues se voy ve que cerrando con eso. Voy cerrando con eso, pues justamente pues atrevernos a escribir, atrevernos a pensar desde el mundo, desde la lengua que somos. Y bueno, pues esa es un poco la experiencia y el reto de hacer un poco de los materiales didácticos de nuestras lenguas. Gracias. Muchísimas gracias, Roselia. Es súper interesante todo el proceso, sobre todo de identidad que se ha dado con ustedes, lo cual está relacionando no es nada más la lengua, sino la lengua tiene sentido cuando se relaciona con procesos identitarios. No nada más es solo la lengua o la identidad o la cultura, sino va todo relacionado. Es muy interesante. Muchísimas gracias por compartirnos. Ahorita seguimos platicando porque se ve que son muchísimas cosas las que han hecho. Bueno, ahora Alejandra, sí, Alejandra, ¿estás lista? Sí, 15 Hola, minutos, ¿qué tal? Alejandra, por favor. ¿Listo? Listo. Halin Sute y Kati Matujuge Alejandra Maniniran Kani Shansha Manini Ñañu. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Alejandra Romero, del pueblo Otomí, del municipio de Zitácuaro, en el bello estado de Michoacán. La lengua otomí en el estado de Michoacán pues se encuentra en un riesgo alto de desaparecer. Somos 4 comunidades que tenemos presencia de la lengua otomí. Está situada en 3 municipios, pero tristemente pues en varias comunidades solamente encontramos alrededor de 1 o 2 hablantes, y en donde mayormente se habla la lengua otomí es en la comunidad de San Felipe de los Alzate, que hay un aproximado de 100 a 150 hablantes solamente, personas adultas de la tercera edad. Sin embargo, pues el trabajo que ha venido realizando también los maestros de educación indígena pues ha sido muy enriquecedor, igual los promotores culturales, pero pues el trabajo es mucho, porque se ha venido perdiendo, los abuelos se nos están yendo, y el trabajo que nosotros hemos realizado pues realmente ha sido muy significativo, pero nos falta más, trabajar más. Y bueno, dentro de los proyectos que hemos realizado, ha sido la traducción de cantos populares a la lengua otomí, es decir, cantos infantiles. Y de esos cantos, pues se formó un colectivo que se llama Cantando con los Niños Otomíes. Ese colectivo tiene 30 niñas. Bueno, ahorita ya son adolescentes, jóvenes, ya terminaron su universidad, pero es un total de 30 niñas, 30 jovencitas. Les interesó mucho porque la forma en que enseñamos la lengua fue por medio de cantos. Y después de esos cantos se grabaron en la radio comunitaria, que se encuentra en otro municipio, en el municipio de Tuxpan. Después de ahí, posteriormente, se hizo un proyecto que varias instituciones estuvieron apoyándonos, que incluso el INALI también nos apoyó para la edición de estos cantos, y hubo un tiraje de 1000 discos que se están repartiendo en todas las comunidades, las escuelas, para que los niños aprendan la lengua otomí por medio de los cantitos. Así también se han realizado más material didáctico, como edición de libros, grabación y edición de audios, palabras, frases cortas, memoramas,
y se ha venido trabajando con este material didáctico en varios talleres que se han realizado. Además también pues se han grabado recetas de comida tradicional que se traducen a la lengua otomí, porque en sí no teníamos documentadas a las recetas tradicionales. Entonces las documentamos por medio de audio y se hizo la traducción. Cabe mencionar que en la traducción nos apoyan los hablantes mayores, porque nosotros aún no sabemos hacer la traducción y hacer la grabación. Lo que nosotros hacemos es recabar la información en castellano, la grabamos, la editamos y el hablante nos ayuda con la voz y de esa forma lo unimos, la voz en español, la voz en otomí, y lo editamos y lo damos a conocer a las comunidades. También lo que hacemos en los talleres que impartíamos antes de la pandemia era hacer talleres de lengua otomí en diferentes comunidades y lo hacemos de una manera didáctica. Es decir, iba el hablante, les enseñaba cómo se escribía, cómo se pronunciaba, pero a su vez nosotros trabajamos con audios, es decir, grabamos también la clase en audio, lo editamos y formamos grupos de WhatsApp y ahí les enviamos el audio y la forma en que se escribe, porque pasa mucho que la lengua otomí, por ejemplo, para decir Haninsu, se escucha, no se escribe como se escucha. La H se pronuncia como J. Y entonces pasa que luego dicen, bueno, ¿y cómo dijo que se pronunciaba si se escribe de tal forma? Y entonces les decimos, miren, ustedes escríbanlo de la manera en que el maestro les indica y nosotros les enviamos los audios. Y esta técnica nos ha funcionado muy bien, porque ya leen y escuchan el audio y lo repiten. Y eso nos funciona. De hecho, para ahora en la pandemia es lo que estamos haciendo. Formamos grupos de WhatsApp, bueno, vamos a las comunidades, tenemos reunión con las autoridades, formamos grupos de WhatsApp y ya ahí les enviamos el audio y la escritura y está funcionando muy bien. Ajá. Entonces, pues tenemos que echar mano de donde podamos y lo que tengamos, ¿verdad? También hacemos lo que son los libros artesanales o los libros cartoneros que se realizan en los talleres y conforme va avanzando en tiempo les vamos diciendo, ¿saben qué? El libro consta de pastas de cartón elaborado a mano con hojas blancas y va a ser imagen, palabra, es decir, no van a meter nada en español. Es decir, por ejemplo, si vamos a enseñar los números, vamos a enseñar los números, un ejemplo del 1 al 10, del 1 al 20, na, yojo, yu, gojo, kutarato. Entonces va a ser A y van a hacer el dibujito del número 1. Entonces, imagen, palabra, pero en otomí. Y esta forma se les facilita mucho porque entonces ya memorizan, entonces la imagen es el 1, pero se dice yojo, ñu, gojo. Ajá, es lo que estamos haciendo. También colaboré en una aplicación para celulares que incluso también ya está en la Play Store. Se llama Aprendamos Otomí. Es una aplicación donde yo colaboro, bueno, con la voz en español, pero la radio de Tuxpan, la XETUMI, la voz de la Sierra Oriente, hizo la grabación en otomí, junto con nuestras abuelas que ya en paz descansen, ya se nos fueron, y el INPI fue quien ayudó para la edición y el arreglo de esta aplicación. También lo que estamos haciendo, bueno, un proyecto, bueno, hay varios proyectos, pero entre ellos, hicimos la grabación de la lengua otomí en video. No, el vocabulario pues es muy amplio, pero tratamos de documentarlo lo más posible, lo que más se utiliza al día a día. Entonces también tenemos ese material en video. Y de manera general, pues lo que hacemos es documentar la lengua en audio. Es decir, llevamos a los hablantes a la radio o a algún lugar adecuado para
grabar las voces, la lengua, después posteriormente grabarlo en español y difundirlo. Eso es lo que nos ha ayudado mucho para la lengua, revitalizar la lengua. Los maestros, por su parte, pues también están haciendo su trabajo en cada una de sus aulas, pero pues sabemos que realmente es un poquito complicado, porque como les mencionaba al principio, la lengua otomí se habla solamente más en el estado, en la comunidad de San Felipe Los Alzati, y hay pocos hablantes. Ahora vemos que aparte no hay mucho interés por toda la población en general por revitalizar la lengua otomí. Entonces decimos, ¿qué se hace en esta cuestión de cuando las personas ya no están interesadas en aprender? Yo considero que es como un trabajo, es un proceso de concientización, uno, de la lengua. Dos, el aprendizaje en todos los niveles educativos, iniciando desde preescolar hasta universidad, y que fuera una materia para no solamente las escuelas de nivel de educación indígena, sino que las escuelas en general. Pero sí, el trabajo de verdad es muchísimo y pues sí necesitamos echar mano de lo que tengamos, de los maestros y de todo, pero pues aquí estamos igual trabajando y echándole ganas. Lo que nos falta también a nosotros mucho es la escritura. Nos estamos incursionando en la escritura. Sin embargo, pues ya el INALI ya publicó lo que es la norma de la escritura ñañú a nivel nacional, que es esta. Aquí estamos apoyando, colaborando los 9 estados de la República donde se habla la lengua otomí, respetando las variantes de cada uno de los estados, pero con esta escritura nos ha ayudado mucho, porque unos decíamos, bueno, ¿cómo se escribe esta palabra? ¿Cómo se escribe el otro? Entonces, con esta norma nos ha ayudado mucho. Sin embargo, estamos, sí, paso a pasito para que pues vayamos incursionándonos. Hemos realizado también algunos encuentros y hemos realizado algunos festivales donde invitamos a grupos que participen con algunas danzas indígenas, ya que la lengua, la cultura, la cosmovisión, pues todo va de la mano. Y en estos encuentros, pues se hacen divulgación de algunos materiales didácticos, se hacen invitación para que la lengua no muera, no se pierda. Y entonces, pues es poco a poco, es ir despertando las conciencias de las personas, de las comunidades, ¿no? Porque los jóvenes de hoy en día, pues dicen, bueno, ¿y de qué me sirve aprender la lengua, a alguna lengua indígena? Y necesitamos también que los jóvenes y demás población se dé cuenta de que se puede trabajar en este ámbito de la cultura, de las lenguas, y que no nos dé pena, porque igual todos estos trabajos que hemos venido haciendo son, pues sí, muy, muy significativos, pero sí han dado grandes impactos. Lo que tenemos planeado también es hacer, nos falta paisajes lingüísticos, que creo que sería una buena forma para empezar a difundir más nuestra lengua. También nos falta lo que es gestionar una casa de la cultura. Creo que estaría bien, bueno, y en varios estados donde hacen falta casas de la cultura y se da a conocer más la lengua, las costumbres y tradiciones, porque además también pues además de la lengua, pues está perdiendo lo que es la música de cuerdas, la vestimenta y pues la cosmovisión en general. Y bueno, pues no sé si cuánto tiempo me quede. Ok, bueno, pues de mi parte, pues agradezco mucho la invitación que se me hace a este conversatorio. Espero y haya sido de su agrado. Estoy de verdad aquí muy contenta para dar a conocer los trabajos que hemos realizado, que no solamente son míos, sino de la comunidad, de los hablantes, de los maestros, de las personas que están interesadas
E invito a todas las personas que nos escuchan a trabajar por la revitalización de las lenguas, ya que sabemos que si muere una lengua, pues mueren siglos de conocimiento, mueren muchísimas cosas que sí nos afectaría. Entonces, creo que está próximo a decretarse lo del el diseño de las lenguas indígenas y esperemos ahí fortalecer y aumentar el número de hablantes de nuestra comunidad y todas las lenguas en riesgo en general. Pues quedemos calla gamago machat. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. También muy interesante. Hay cosas que coinciden en los proyectos, hay otras que son diferentes y eso enriquece sobre todo las opciones para hacer cosas, como dicen, ¿no? Lo importante es, dicen, echar mano de lo que se tenga y cada una tiene contextos diferentes y lo he hecho diferente y eso es muy rico para todos los que quieren o piensan que es difícil o se están animando o están en proceso, pueden tomar estas ideas, ¿no? Compartirlas. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy interesante. Gracias. Y Olga, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes a todos. Takuntisanti tu uveni. Tatsavincho avenanche eve video lo yo kivi chinukato o yo takunishi to takunti vena news no viko tatsavincho avenika aninya ya kivi chinuvekato o lo yora ya kivi chikun gayu sa to yo sa se chila gachina kwe kuninanda kwa anti to lo kun gayu yo sa me de nya kivi chira sa me na kun gayu nya bueno shani. Saludos cordiales a todos y antes de iniciar también me gustaría darle la invitación a todos los que se están conectando por las diferentes redes sociales, ya en YouTube, Facebook, en Twitter, que pongan el dedito de me gusta, los corazoncitos, que lo compartan, que comenten, para que podamos difundir más que nada el trabajo que se está haciendo y motivar a las personas a que se unan a este esfuerzo que se está llevando a cabo en rescatar las lenguas indígenas. Como acaban de compartir mis compañeras aquí el día de hoy, es un honor el poder estar con ustedes y participar en esta convocatoria. Queremos rescatar nuestra lengua materna, queremos rescatar las lenguas maternas indígenas. Al comenzar de una presentación me gusta compartir en breve un poquito de mí y el por qué inicié y por qué comencé a trabajar en proyectos como estas. Yo de chica, pues mi primera lengua es mixteco, mi lengua materna. Es el primer idioma que yo crecí y conocí. Luego aprendí el español y luego el inglés. Siendo multilingüe, he podido estar en los diferentes espacios. Claro, obviamente he tenido también que enfrentar los obstáculos, las discriminaciones y todas las dificultades que vienen al ser nativa hablante, nativa de una comunidad indígena. Por esa razón y por todas las experiencias que he tenido en mi vida, y lo digo ahora tengo las fuerzas de poder decirlo abiertamente, pero hace tiempo atrás yo fui hostigada, sufrí del bullying, tantas discriminaciones que fue muy difícil para mí. Llegó un tiempo en la que yo reconozco, llegué a avergonzarme, sentirme, ¿por qué tuve que ser indígena? ¿Por qué no nací hablando el inglés o el español? Dándole valor a esos idiomas, a esas lenguas. Pero me di cuenta, y más que nada, lo que me inculcaron mis padres. Siempre me decían, mija, no te avergüences de nuestras raíces, no te sientas mal, tú vas a poder, algún día tú vas a estar enfrente a un público y tú vas a poder motivarlos a sentirse orgullosos de sus raíces. Yo por esa razón estoy muy agradecida por mis padres. Mis padres son campesinos, nunca tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron el privilegio de ir a las escuelas, a las universidades. Sin embargo, yo tuve esa oportunidad, claro, con esfuerzo. Y comparto esto para que los compañeros de diferentes comunidades indígenas que estén mirando esta transmisión, que sientan y que miren que sí es posible, no importa de dónde vengas, no importa la situación económica. Si tú pones el esfuerzo y sigues tocando puertas, vas a lograr tus metas, vas a lograr tus sueños. Y me gusta abrir y compartir con esto para que las personas puedan entender, porque no es fácil. Igual las compañeras no conozco sus experiencias personales, pero para mí nunca ha sido fácil. Todo lo que he llevado a cabo ha sido con muchos esfuerzos. Habían noches, habían días que yo no podía comer para poder comprar el material que hacía falta para la universidad o para los estudios o para un proyecto que estaba trabajando. Prefería yo invertir
el poco dinero que tenía en eso, en lo que yo estaba trabajando, para el beneficio de la comunidad. Entonces, con eso digo, no es fácil, ni un proyecto, actividad que quieran iniciar, nunca va a ser fácil, pero nunca se den por vencido porque lo pueden lograr. Mi proyecto, la iniciativa que inicié fue a raíz de que, como compartía con los otros compañeros, de que ahorita estoy radicando actualmente en los Estados Unidos. Estaba en mi pueblo, en la región mixteca, pero por la necesidad, como sabemos muchos, no todos tenemos las mismas oportunidades en nuestra comunidad o en la región en la que pertenecemos. Y tenemos que emigrar, no tenemos otra opción más que salir y buscar oportunidades. Yo tuve que salir con mis padres, emigramos a los Estados Unidos y fue un cambio total. La cultura, el idioma que se habla, entre tantas cosas. Pero me di cuenta muy pronto de que muchos que radican o que emigraron a los Estados Unidos ya no estaban hablando con fluidez nuestra lengua materna. Se avergonzaban de hablarlo, negaban de ser indígenas, negaban ser oaxaqueños o de comunidades o de ser de la región mixteca. En una ocasión a mí me tocó hablar con un familiar conocido y me dice, estábamos en un lugar público, yo pues sin pensarlo comencé a hablar nuestra lengua materna y me dijeron, cállate, no digas eso, no hables en voz alta. Y yo me quedé un poco sorprendida, como, ¿por qué? Dicen, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza hablar? No digas eso, háblame en español, porque estamos en los Estados Unidos. Yo me quedé mirando y pensando, como me sentí mal en ese momento porque dije, pues no quieren hablar nuestra lengua materna, es la que yo me siento más cómoda y me puedo expresar libremente y con más fluidez y me siento muy alegre al hablar la lengua materna. Pero me di cuenta que muchos ya no sentían ese mismo sentir. Igual en la comunidad en la que pertenezco ahorita actualmente se está dando más valor a lo que es el español y muchos personas, compañeros de la comunidad también dicen, no, es que el español o el inglés tiene más valor. Y yo estando y con mi mentalidad ahora totalmente cambiado y diciendo, pero tenemos que preservar nuestra lengua materna, no lo podemos olvidar y más que nada porque nuestros abuelos, los ancianos, como los compañeros, están pues ahora sí falleciendo y se está perdiendo y con eso se llevan mucho conocimiento. Muchos a mí me habían mencionado, dicen, no, pero es que ellos no saben, los abuelos no saben, es que ellos no fueron a la universidad. Le digo, no tienes que tener un título universitario para tener conocimiento. Ellos tienen conocimiento ancestral que ha sido pasado de generación a generación oralmente a través de las historias, de los cuentos, de los cantos y en otras formas. Y ha sido una lucha constante con compañeros y como les menciono, no es que no le dé tanto valor a las personas que estén tituladas o a los que no estén titulados, sino a mí no me gusta tocar mucho ese tema porque es como que cuando dices tus conocimientos de que estás titulado, te tratan diferente. Yo prefiero que las personas no conozcan en qué estoy titulada, mi conocimiento. Quiero que me conozcan porque yo soy, por lo que yo puedo brindar y aportar a mi comunidad como persona, como voluntaria hacia la comunidad. Entonces, esta iniciativa comenzó con eso de querer fortalecer nuestra lengua materna, porque hay jóvenes quienes en ambos lados, en el pueblo, en la región en la que yo pertenezco y en los Estados Unidos, que ya no lo hablan con fluidez. Hay jóvenes quienes están, es difícil creerlo, pero hay jóvenes quienes no hablan ni una palabra de nuestra lengua materna y sus papás no hablan ni una palabra del castellano o el español. Entonces muchos se quedan pensando, pero ¿cómo se comunican? Sí, exactamente. Pero pues igual, yo quiero que promover, y es algo que para las personas que me conozcan y van a pues estar de acuerdo, siempre motivo a las personas a que nunca se sientan avergonzados, porten sus vestimentas. Para muchos saben que en mi comunidad nosotros aportamos el rebozo. Entonces yo para igual fiestas,
o eventos donde he recibido reconocimiento, siempre porto alguna vestimenta o prenda de mi comunidad para indicar de que no me avergüenzo de mis raíces. Promuevo la vestimenta, promuevo nuestra lengua materna y motivando a los otros jóvenes. Hace poco publiqué un video que nunca pensé que se iba a hacer como viral, pero pues se hizo viral, y donde hablaba nuestra lengua materna, motivando a los jóvenes a que no se avergonzaran de nuestra lengua. Y más que nada, me dio mucha alegría mirar reacción y los comentarios que hacían las personas mayores, a los nativohablantes y los jóvenes, y pues hacer esa chispa de el querer aprender, el querer de decir, ok, vamos a fortalecerlo, vamos a echar a andar esa iniciativa, vamos a hacer algo, un cambio. Am, Comencé a trabajar en un material durante la pandemia, bueno, un poquito antes de que todo se cerrara, y completé el material, que es un material didáctico, es multilingüe. Como les mencioné, hay jóvenes que solamente, jóvenes, niños que hablan solamente el español, pero no dominan el mixteco, o igual el inglés, pero sus papás hablan la lengua materna. Yo quiero hacer ese puente para que ellos puedan comunicarse, que no haya esa barrera de comunicación, que ellos aprendan a hablarlo con fluidez, para que ellos se puedan comunicar y expresarse con sus seres queridos. Yo me pongo a pensar y digo, soy muy afortunada, estoy muy bendecida de poder dominar, bueno, hablar las 3 idiomas y poder compartir mi experiencia con las personas y motivarlos. Este material didáctico fue una iniciativa que surgió a través de lo que les acabo de compartir. Como siempre, yo tengo mucho respeto hacia los mayores. Es algo que se me inculcó mucho por mis padres, el respeto hacia las personas, sin importar que tengan un título, que no tengan un título, en que estén titulados. Las primeras personas a quien yo acudí para agarrar el permiso era hacia los ancianos. Y muchos dicen, pero es que ellos qué van a saber, no están titulados en lingüística, no están titulados en X. Les digo, pero para mí ellos tienen un conocimiento que no tiene un título aún, tienen un título ancestral, que es algo que se ha venido pasando de generación a generación. Una vez de que ellos aceptaron mi propuesta y la presentación lo hice completamente en la lengua materna, algo que ellos agradecían, porque muchas veces llegan personas a nuestras comunidades dando presentaciones en castellano, en español y usando vocabulario en la que ellos no se identifican, un vocabulario que los hace sentir menos, como minimizándolos, diciéndoles de que ellos no tienen conocimiento porque no saben el significado de esas palabras. Ellos expresaron el agradecimiento porque lo hice de una manera en la que ellos entendieron y aprobaron. Al recibir el respaldo de los ancianos y de las personas mayores de mi comunidad, continué y pues ya presentando mi información a diferentes grupos para ver si ellos podían tener el interés. Más que nada, creo que como todo, para un proyecto necesitas puntos o recursos para hacer las publicaciones del material didáctico, algo que en la que yo no cuento. Como les mencioné, yo di de mi tiempo como voluntaria en hacer, en crear este material, que gasté casi todo lo que era el año de la pandemia desde cuando comenzó para crearlo. Ah, lo trabajé, me reuní con niños y jóvenes virtualmente, porque eso es otra de las cosas. El material, ¿para quién se está haciendo? El material se está haciendo solamente para personas que van a tener las posibilidades de estudiar en una universidad o en una escuela, o va a ser material que va a estar disponible hacia las personas quienes no tienen esos recursos. Mi meta es hacerlo a llegar a la mano de todas las personas quienes quieran y estén interesados en aprender y que reciban esa información, estos materiales de manera gratuita. Al tocar varias puertas a muchos lugares, pues ya tenían a ciertos grupos o personas en la que ellos estaban ayudando. Entonces, pues no se me pudo brindar ese apoyo hasta el momento. Sigo tocando puertas. Así que si están mirando esta transmisión y ustedes tienen las posibilidades de aportar 10 pesos, 20 pesos, entre todos podemos poner nuestro granito de arena y hacer
esta meta realidad, como les menciono, es sin fines de lucro. Yo no pretendo hacer ninguna ganancia con este material. Mi meta más que nada es poder hacerlo llegar hacia todas las personas quienes estén interesados en aprender nuestra lengua materna, a fortalecerlo de manera gratuita. Este material se ha invertido muchísimo tiempo para la creación, en la que ha sido revisado por diferentes grupos. Uno de los grupos, Alianza de Intérpretes Indígenas, también Mixteco Interpreting Services, y otras que no se me vienen y me disculpan. Estoy un poco nerviosa, entonces estoy tratando de dar toda la información, cubrirlo, pero pues agradezco a las personas también de mi comunidad, a las mayores que me revisaron el trabajo y lo aprueban. Y como compartieron los compañeros, yo creo que ha habido una dilema de la escritura también, porque pues nuestra lengua materna es oral, y sabemos de que hay diferentes variantes. Respetando a todas las comunidades, como yo siempre presento mi información, el material ha sido creado para los que quieran aprender la lengua materna de la comunidad de Ñu Snubico. Entonces, no pretendo y no quiero imponer lo que es el material a otras comunidades. ¿Y por qué toco en este punto? Porque ha habido materiales que ha llegado a nuestra comunidad y que se nos ha querido, bueno, ciertos, y no voy a decir quiénes, entidades han querido imponerlo hacia nuestra comunidad sin haber consultado qué es lo que piensan los nativos hablantes de la comunidad, las personas quienes viven en la comunidad, las personas quienes están radicando en la comunidad y en otras partes. ¿Qué es su opinión? Si ellos están de acuerdo en adoptar este material, o nomás siempre únicamente porque vienen unas personas quienes están titulados y dicen, no, esta es la manera correcta y así tiene que ser, imponiendo sus ideas hacia nuestras comunidades. Comparto en breve, para los otros compañeros que saben que utilizo diferentes sombreros, que estoy muy activa en la comunidad, como activista, como maestra en diferentes grupos, y igual en lo que es los derechos de las comunidades indígenas. Yo siempre he motivado a las personas de las diferentes comunidades indígenas. Únanse, la unión hace la fuerza. Ustedes tienen una voz. Si vienen personas de otras no puedo decir comunidades de otros lugares y que vienen a imponer algún material o decirles de que tal manera tiene que ser porque yo estoy titulado, por favor, ustedes tienen la voz. Ustedes pueden decir, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Por qué? Porque ustedes son las personas con el conocimiento, con la sabiduría de la comunidad, los que dominan la lengua materna. Así que no dejen que otras personas vengan a imponerles algo que ustedes no han aprobado como comunidad. Agradezco mucho a los grupos y a que me han respaldado ahora sí moralmente y revisado mi trabajo. Como les mencioné, yo comencé con los ancianos de la comunidad, aunque no estén titulados. Para mí son personas con conocimiento, luego a los grupos y luego a las diferentes identidades para que revisaran mi trabajo. ¿Por qué comencé en ese orden? Porque es el orden en la que pienso y muchos compañeros de mi comunidad pensamos que es lo correcto que se tiene que hacer. El material que se ha creado también, hemos comenzado a hacer videos utilizando Olga, diferentes. Ajá. pero es que ya pasaron los 15 minutos, perdón, como estás empezando el otro tema de los materiales, lo dejamos tantito, ¿no? Perfecto. Pero ya pasaron, muchísimas gracias, también muy interesante el contexto en el que te encuentras, que es diferente, ¿no? Que es de migración, que la migración obviamente en México es parte ya también de las redes, de las relaciones, de las dinámicas de las comunidades y de los pueblos de México, pero obviamente son diferentes condiciones, ¿no? Y por lo tanto requieren de diferentes recursos, estrategias, pero también es muy, muy interesante y se tiene que hablar de este tema, ¿no? Como revitalización, fortalecimiento y desarrollo de lenguas en contexto de migración. Es muy, muy interesante, muchísimas gracias. Disculpa, pero sí, porque estabas ya muy, muy, muy metida en el tema, pero bueno, los tiempos, ahorita pasamos, nada más para respetar los tiempos, pasamos a la parte de preguntas, pero antes quiero comentar algunos comentarios que ha habido en redes. Por ejemplo, Claudia Giselle Hernández comenta: qué bellos proyectos de la maestra Roselia, es un trabajo de largo aliento que combina la creatividad, la memoria colectiva y el uso de nuevas tecnologías. Felicidades, dice Gisela. Muchas felicidades por este proyecto. También Roselia preguntan dónde pueden conseguir el libro y consultar las cápsulas que han elaborado. Ahorita nos comentas.
Angélica Briceño también dice cómo se llama la app de la maestra Roselia. Y Ixel Vargas también comenta, muchas felicidades Alejandra, ¿qué tipo de cantos, está preguntando qué tipo de cantos se interpretan en el coro? Cantos con niños otomí, ¿se trata de cantos tradicionales o también incluyen la apropiación de otros géneros musicales? Entonces, contestamos estas preguntitas de la gente que nos sigue en redes y después seguimos con las preguntas. Por favor. Bueno, el libro, si lo digitalmente también está disponible en la página de Lenguas Web, que ahí también hemos estado colaborando en Lenguas Web y también nos ha hecho pues este apoyo, la verdad también de poder subir el libro en esta página oficial. Lo voy a dejar igual aquí en el mensaje para que lo puedan pues tener disponible y pueden descargar la aplicación en su celular, van a Play Store y se dice aprendamos el Chontal y tiene ahí de logo 3 colibríes. Entonces, color morado, entonces ahí lo pueden descargar también, desde su celular y las cápsulas lo pueden ver a través de la página de Alas y Raíces y también en la página de YouTube en Aprendamos el Chontal. Entonces, pues ahí están los materiales disponibles, en cuanto puedan, pues ahí con mucho gusto agradecerles también que pues nos sigan y pues aprender, ¿no? Nuevos sonidos de nuestras diferentes lenguas también. Gracias, Roselia. Olga, había unas preguntas también. Perdón, Alejandra, había unas preguntas sobre los cantos. Hola, sí, claro que sí. Los cantos los tenemos de manera física en los discos que nos hicieron favor de editar con un tiraje de 1000 discos, pero como les dije, estamos trabajando de manera digital. Igual, yo podría enviárselos en WhatsApp para que los tengan de manera digital, los audios. No sé cómo podría, nos pasamos los números y ahorita en un momentito, bueno, se los estaría pasando en unos días. Bien, sí, nos pueden compartir, perdón, sí, sus contactos para también hacerlos, para promoverlos y también la gente que se quiera contactar con ustedes pueda tener esa accesibilidad. Sí, claro. Los cantos son cantos infantiles populares, como Pimpón es un muñeco, como Naranja Dulce, cantitos que han sido, digamos, enseñados desde nuestra infancia, ¿no? Y que se han venido reproduciendo con los niños. Y esos cantos, pues como ya tenían noción de la tonalidad en español, pues se les hizo muy fácil aprenderlos en la lengua otomí. Son ese tipo de cantos los que se han hecho la traducción. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Hay otras preguntitas más antes de pasar a las preguntas. LC comenta, me encanta la idea de esta unión y motivarnos unos a otros. Pregunta cómo podemos ayudar. ¿No? Creo que se han comentado, se han hecho algunos comentarios al respecto. Después Ixel Vargas otra vez comenta, Olga, ¿podrías compartir un poquito más sobre el proceso en la construcción del material que comentaste? Es trilingüe, se basa en la tradición oral, está preguntando. Si podemos responder esta pregunta de Ixel Vargas, Olga, y ya, pero de manera breve, porque de hecho también es una de las preguntas que se incluye, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, es un material multilingüe oral y escrito que me gustaría hacer llegar pues, a todas las personas que estén interesados. Pero recuerden, ahorita todavía sigo en la recaudación de fondos. Para aquellos que estén interesados, pueden mirar el enlace que vamos a compartir en breve del GoFundMe y de las otras maneras en las que pueden contribuir. Perfecto, muchísimas gracias, Olga. Creo que sí también es muy importante esto que menciona Olga sobre buscar opciones de fondeo o de financiar, ¿no? O sea, uno siempre pone de su bolsillo, pero también busca instituciones y organizaciones, convocatorias, pero también hay mucha gente que quiere apoyar y no sabe cómo, ¿no?
que puedes decir, como dice Olga también, ¿no? Bueno, 100 pesos, 200 pesos, o sabes que tengo material, o te ayudo con la edición de material, de videos, ¿no? Porque también eso puede ser un gran apoyo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le lleva a uno que no sabe de medios, ¿no? De editar Así un es, video, o a veces correcto. hacer animación, a veces hay gente que lo hace súper rápido y uno se tarda meses, ¿no? Entonces también, Así es. O sea, le doy la invitación a esas personas quienes sepan cómo hacer estas cosas. Por favor, comuníquense conmigo. Pueden comunicarse también al correo electrónico que puse aquí arriba para los que quieran aportar o colaborar, compartir información de diferentes recursos que existen. Yo siempre creo que mientras más compartimos, más personas podemos alcanzar. exacto, sí, Olga, completamente de acuerdo. Es muy importante mencionarlo, ¿no? Que la colaboración es de diferentes tipos, no nada más institucional o no nada más, bueno, es principalmente comunitaria, principalmente, pero también es obviamente responsabilidad de gobierno e instituciones, pero también hay otras formas, ir descubriendo, ¿no? Estas otras formas de colaborar como sociedad en general, ¿no? Pues muy bien. Una pregunta más. Adriana Méndez, felicidades a todas las panelistas por estos esfuerzos tan importantes y tan necesarios para la revitalización de las lenguas en México, ¿no? Okay, muchísimas gracias, Adriana, por tu comentario. Ahora sí vamos a las preguntas. Esta sí tiene un orden un poco más libre, la que quiera comentar, ¿no? Al respecto, pero de manera breve, ¿no? Porque también nos gana la emoción siempre, pero sí, por los tiempos nada más. La primera pregunta, digo, ya han respondido de alguna forma varias, pero sí ser como un poquito más puntual. ¿A qué retos se han enfrentado como mujeres para la puesta en marcha de sus iniciativas? Eso también es un tema importante, ¿no? Cómo la mujer se posiciona o promueve ese tipo de actividades, ¿no? Y en qué situaciones se han enfrentado, ¿no? Al respecto. No sé quién de ustedes se anime a responder o comentar algo al respecto. Roselia, ¿o no? Sí, claro, sí. Pues como pensando ya así como mujer, creo que los retos que me sigo enfrentando, sí, justamente es que de entrada en la región Chontal, muchos de los espacios de toma de poder sigue siendo por hombres. Hasta este año que Santo Domingo Chontecomatlán tiene la segunda agente municipal, pero las demás agencias municipales y presidencias pues sigue siendo por hombres, ¿no? Y cuando me ha tocado ir pues justamente a las reuniones, de entrada siempre se dio un poco de nervios, ¿no? Pero pues afortunadamente me han recibido bien siempre que les he invitado. Principalmente me dirijo cuando hago este tipo de trabajos, ¿no? Donde involucran pues hablantes, y también para mí ha sido muy importante que en las agencias municipales y el municipio, en este caso Santa María de Catepec o San Miguel Tenango, ¿no? O Tequisistlán, pues principalmente les he hecho la invitación a que la parte cultural, la parte lingüística debe de estar como un eje transversal dentro de su plan de desarrollo municipal y de agencia, ¿no? Lo cual en palabra pues sí me han escuchado y demás, pero concretamente no he visto que sea tomada en cuenta mi petición hasta este año, ¿no? Incluso en una asamblea yo les llegué a solicitar que incluso esto de hacer trabajo, la parte cultural y lingüística, que pudiera ser como un cargo más en el pueblo, porque justamente muchas de las mujeres, digamos, tienen una gran participación en las fiestas, ¿no? Como madrinas en las fiestas, pero no se ha concretado que las mujeres asuman un cargo comunitario en esta parte cultural, pero que además lo tomen como un cargo comunitario, ¿no? Y eso la verdad que nos ayudaría un montón en la planificación lingüística comunitaria, ¿no? Que las mujeres pudieran asumir este cargo cultural, pero que dentro de las comunidades sea tomado en cuenta como un servicio más, ¿no? Que eso siempre ha sido un reto y lo he estado diciendo en las asambleas y en los diferentes espacios de donde se dan los espacios de toma de poder, pero
me han escuchado y no se ha concretado. O sea que en términos simples quiere decir que mi voz no ha resonado mucho en estos espacios, ¿no? Sí es importante, otra de las dificultades también que me he encontrado, creo que a veces, pues, ha habido mucha falta, ¿no? Creo que las mujeres debemos de, pues, de asumir, aparte de que asumimos la responsabilidad y somos portadoras de estos saberes, yo creo que sí nos falta como reforzar más esta parte, que realmente sí es necesario que participemos en los diferentes espacios públicos o comunitarios, ¿no? Como yo les comentaba, ¿no? Así sea que te nombren secretaria en tu comunidad o te nombren, tengas algún otro cargo cultural como este, o sea, sí es importante que las mujeres, por otro lado, que nosotras las mujeres digamos, sí, quiero participar y quiero ser promotora, digamos, en la comunidad para fortalecer la lengua, ¿no? Como que en esa parte sí he hecho mucho énfasis. De ahí para, digamos, los trabajos que he realizado con nuestras abuelas, pues no he tenido ningún inconveniente, la verdad que siempre ha sido un trabajo bien bonito con las abuelas, con las autoridades. Este trabajo, por ejemplo, este libro, lo terminé de hacer y le hice toda una devolución a todas las comunidades, porque así fue el compromiso. Y también en una asamblea, pues ahí va cada ciudadano, a ver, está la lista de ciudadanos y se les devuelve, porque es un trabajo que, como bien decía Olga, es con las comunidades, con los abuelos y también es importante hacer esta devolución. Siempre nuestros abuelos y nuestras abuelitas van a decir que medio que se entiende nuestra lengua, ¿no? Que falta más escribirlo mejor, pero pues bueno, es un trabajo la verdad inacabado y que siempre vamos a seguir reflexionando en nuestra lengua, pero concretamente sí hace falta más apertura en los espacios de toma de decisiones dentro de las comunidades, el papel de las mujeres. Y vuelvo a hacer la invitación, ojalá me escuche por ahí alguna autoridad, y el INPI también, que sigue siempre tomando decisiones, los hombres, que las mujeres haya más participación de promotoras culturales, porque incluso en la última reunión de planificación de taller que se dio en Oaxaca, la mayoría eran compañeros, ¿no? Y aún así yo había pues he hecho algunas propuestas como la compañera Sara Ramos, que ella también trabaja la lengua chontal, bueno, está Anayeli Zárate, está Rubí, bueno, está la maestra Edith, Estela, bueno, que están, ¿no? Pero que no están como siendo tomadas en cuenta y pues sí es una parte que siempre me ha preocupado. Pero bueno, ahí está y ojalá que llegue por ahí esa voz, que no me regañen en el pueblo también, pero andan diciendo, pero bueno, gracias. No, muchas gracias. También los espacios, los medios de comunicación es para también hacer divulgación y bueno, lo que es necesario fortalecer, pues es necesario fortalecer y se tiene que comentar, plantear, ¿no? Y bueno, Alejandra también tenía la mano alzada, ¿Ale? Sí, claro. Bueno, a los retos que me he enfrentado como mujer para este trabajo cultural, pues créanme que no ha sido nada fácil porque la cultura en el pueblo otomí estaba decayendo muchísimo. Entonces empecé a trabajar en este tema cuando trabajé como promotora cultural, lo que es ahora el INPI, antes era la CDI, y aprendí a elaborar proyectos culturales. Y de ahí fue un trabajo muy bonito porque conviví con muchas personas y trabajamos mucho. Pero entonces yo me di cuenta que en mi comunidad no había apoyos para proyectos culturales y yo decía, bueno, ¿por qué no hay? Entonces yo investigué y dijeron, es que no sabemos cómo se elabora un proyecto, no sabemos cómo se gestiona, no sabemos qué pedir. Entonces a mí me capacitaron y me certificaron para elaboración de proyectos culturales y al siguiente año me pongo a trabajar en mi comunidad. Se lograron 3 proyectos de los cuales elaboré y la gente estuvo muy contenta, pero alguna también muy descontenta de que no sabían, bueno, ¿y para qué la indumentaria, para qué la lengua, para qué la música? Y sí fue un reto muy grande porque por una parte me felicitaban, pero por otra parte sí me cuestionaban, ¿no?
Y después lo de la lengua, empecé a conformar el colectivo de las niñas, que es cantando con los niños otomíes, Tujoko Yabatziñañu. Y entonces empezamos a hacer presentaciones en eventos de la comunidad, en presentaciones, y la gente decía, bueno, ¿y para qué es? ¿Y de qué les va a servir? Sin embargo, las niñas fueron creciendo, fueron empezando a la universidad, a la preparatoria, a la universidad, y se dieron cuenta de que el conocimiento que se les dio ahí lo requirieron una vez estando en la preparatoria y en la universidad, porque ahorita pues varias ya entraron a las escuelas de formación de educación indígena. Entonces, ya después de que se editó este disco, volvieron a ir conmigo para decir, oye, ¿qué más nos puedes a enseñar? Porque lo necesito ahora para entrar a la escuela. Entonces, fueron así como que, por una parte, algo muy bonito porque sembré semillas y ya las veo florecer, pero por otra parte, sí, el ataque de que no, pues ya no va a servir, ya no sirve de nada, y entonces es como toda parte de la resistencia de querer aprender la lengua o nos falta hacer más concientización para las personas de las comunidades. Sería eso. También comparto en breve, igual que mis compañeras, yo creo que el estar en espacios donde dominan más los hombres que las mujeres es difícil. Siendo mujer, siendo nativa, siendo joven, porque la mayoría pues son personas mayores. Entonces al llegar a esos espacios es el de guardar respeto, pero también de hacer, ayudarlos para que puedan comprender el porqué, la importancia de poner tiempo y poner recursos hacia este tema. Igual, el presidente de mi comunidad, yo sé que después va a haber esta transmisión, entonces lo hago públicamente. Primero agradezco el tiempo que me brindó al reunirse conmigo y todas las personas en su cabil, pero también creo que es muy importante que hagan ese apoyo, los recursos para hacer estas publicaciones del material. Al fin y al cabo, el material va a ser para la comunidad, para los jóvenes, para los niños, para fortalecer nuestra lengua materna. Como acabo de mencionar anteriormente, es sin fines de lucro, no es para hacer dinero, sino para hacer llegar a los materiales hacia los niños y que sea un material que haya sido creado por una nativa de la comunidad. Es el valor que quiero y espero que le puedan dar. Igual que mis compañeras, bueno, igual el apoyo de poder que se asigne a una persona quien ayude con este proceso de obtener los fondos, porque es donde estoy estancada en estos momentos. Es la barrera más grande que tengo hasta el momento de poder conseguir los fondos para cubrir el gasto de la publicación. Muchas gracias. Sí, claro, también es un reto. De hecho, la siguiente pregunta está relacionada con lo que comenta Olga sobre cuáles han sido las dificultades para involucrar a las comunidades en las iniciativas, ¿no?, que han desarrollado ustedes. Es un agente o alguien de las comunidades tiene esta necesidad, interés, ¿no?, gusto, pero cómo involucra, ¿no?, cómo se arman estas redes, ¿no?, como en el caso de la maestra Roselia, se ve que ya llevan mucho tiempo trabajando, ¿no?, porque imagino que pues empezaron poquitos y cada vez se fue ampliando, ¿no?, por lo que nos comentaba. En el caso de Olga, pues está en otro contexto, ¿no? Está prácticamente, no sé si sola, pero principalmente eres tú la que lleva todo el proceso, ¿no? Y también Alejandra, ¿no? Se ve que llevan como, ustedes van llevando y van involucrando, se va involucrando poco a poco a la gente, pero también cuál ha sido el reto, cuáles han sido las dificultades en estos procesos de involucrar, hacer más grande esta red. ¿Y quién se anima? Puedo compartir en breve. Creo que para mí al iniciar, como les mencioné, miré que había un problema de que no había la fluidez, que menos jóvenes lo hablaban con fluidez, ya no lo dominaban. Entonces fue lo que inició. Igual, la presentación hacia los mayores fue mi primer paso. Al primero, pues sí, sí, está muy bien, pero no podemos aportar en lo que es económicamente. Y eso es yo entiendo eso. Entonces, más que nada era de motivarlos a decir, ok, tenemos valor, tenemos que darle valor a nuestra lengua materna. Una de las preguntas que ellos me hacían, pero ¿cómo vamos a lograr que los jóvenes y a los niños tomen ese interés? Porque nosotros lo hablamos con fluidez, lo dominamos, pero ¿y los jóvenes
que le ponen más valor a lo que es el español o al inglés. ¿Cómo le hacemos para que ellos puedan, pues involucrándolos, mirando qué material es llamativo para ellos? Y entonces fue como inicié la otra parte de reunirme con ellos, mirar qué información les llamaba, imágenes, sonidos, en fin, fue un trabajo muy largo. Luego pues ir a los grupos y pues así con el presidente de mi comunidad, el agente, a pedir el apoyo. Igual como les mencioné, todos están de acuerdo y apoyan a la iniciativa. Sin embargo, siempre llegamos al punto de los fondos, es donde está aún más complicado, para decirlo de esa manera. Entonces, espero de que ahora que escuche esta transmisión o algunas otras personas quienes estén interesados en aportar puedan ayudar con este proyecto. Gracias. Sí, yo creo que es muy importante esto que comenta Olga, ¿no? El presupuesto, sí hay una parte ahí de interés de vamos a hacer materiales, pero el presupuesto sí sigue siendo un tema muy, muy, muy pendiente. Sin embargo, yo también creo que sí, lo importante es aquí, en principio, animarnos a escribir, a hacer materiales, ¿no? Fortalecer esa parte. Y lo de los fondos, pues, sí, yo creo que es una tarea pendiente todavía de, no sé, aunque el INPI tiene ahí varias, digamos, fomenta, ¿no? Varios proyectos para la vitalidad de las lenguas, de la cultura, de la danza, aún así son presupuestos muy reducidos, ¿no? En el caso de la región Chontal, pues nos hace falta todavía, en principio, una promotora cultural que esté de esa representatividad desde el INPI, ¿no? Y sin embargo, creo que de manera autogestiva, yo creo que también es otra vía que puede ir funcionando, ¿no? El apoyarnos con otros compañeros, no sé, a lo mejor más jóvenes que uno, o no sé, alguien que con otras organizaciones, creo que sí se puede, pues, hacer de esta manera, o incluso cuando uno está en comunidad, pues, con los materiales que se tengan, ¿no? Con los niños, con sus, digamos, con sus libretas, con sus colores, ¿no? Pero sí, el tema del presupuesto creo que sí sigue. Creo que se le fue la señal a nuestra compañera. Me parece. Me quedé sin Roselia, señal, ya ¿estás regresé. por ahí? O Bueno, vamos a esperar tantito. Sí, creo que sí se desconectó. Ajá. Aquí ahí sigue. estoy aquí. Sí, Pues sí, bueno, sí. en concreto, pues el tema del Muy- presupuesto, ¿no? Sigue siendo pendiente. Yo creo que ahí es la parte que también como promotores, como activistas, la verdad es que tampoco debemos de, pues, quedarnos, ¿no? Solamente desde ciertos espacios, sino también yo creo que tenemos que seguir insistiendo en otros espacios como, pues, legislativos, creo yo, ¿no? Los legislativos, acercarnos a lo mejor que de verdad logren escuchar, pues, esto de las lenguas tiene que ser algo prioritario dentro de sus agendas. Yo sé que ahorita está CEPIA en Oaxaca, pero creo que aún así, pues, ha faltado, ¿no? Que le den prioridad, pues, como un tema importante, ¿no? Dentro de sus agendas. Y agregando en breve para las personas quienes estén interesados en el material oral que ya se Alejandra, ha creado en las diferentes plataformas, se pueden comunicar al correo electrónico. Como les menciono, sí hay material que ya está siendo compartido y publicado. La única parte es el material actual del didáctico para darle a los niños. muy bien, muchas Bien, gracias, Olga. Alejandra, ¿quieres comentar algo al sí, respecto? sí, claro. Por favor. Bueno, yo también estoy de acuerdo en que nos hacen falta promotores y promotoras culturales en las comunidades, porque en el pueblo, bueno, en la región oriente de mi estado, solamente existe una promotora cultural, pero es del pueblo Mazahua. No hay promotora del pueblo otomí
y desconozco si hay promotores del pueblo Purépecha, Náhuatl, y el otro pueblo que es parte de Tierra Caliente, Matlacinca. Entonces creo que sí es necesario más promotorías, no solamente del INPI, sino de otras instituciones, incluso también promotoras por parte del municipio. También lo que se me ha dificultado a mí es también en sí seguir documentando la lengua por medio de audio y por medio de video, porque, bueno, una por la pandemia, segundo por la cuestión económica, porque tenemos que trasladar a las personas a un lugar donde no haya ruido, donde el ambiente esté bien para que el sonido de la grabación tenga mucha calidad y poder editarlo, musicalizarlo y darlo a difundir. También creo que hace falta que nos capaciten en cuanto a las reglas de operación de los programas culturales de diferentes instituciones, de lo que es del INPI, PACMIC, INALI, FONCA. Creo que nos hacen falta saber cómo descargar las reglas de operación, en qué tiempos meterlas, y más que nada saber elaborar los proyectos, porque creo que eso es lo que nos falta a varias que trabajamos en las comunidades, porque, bueno, yo solo sé elaborar de proyectos culturales de PACMI, algunos del INALI, lo que es el INPI, pero, por ejemplo, estaba una convocatoria hace poco sobre las lenguas indígenas en riesgo, y era el FONCA. Realmente, de manera muy personal, a mí se me dificultó elaborar proyecto de FONCA. Entonces, no lo hice. Y sí era muy, muy buen proyecto. Creo que eso es lo que nos hace falta a todos en general, y más darle importancia a las lenguas que están en riesgo. Sería esa mi participación. Sí, muchísimas gracias. Sí, es todo realmente este tipo de gestiones o de activismo realmente que se realiza en las comunidades requiere que las activistas y los activistas se hagan de todo, ¿no? Apliquen Sí. den clases, aprendan la lengua, convoquen a la gente, involucren a la gente, ¿no? Entonces, obviamente, y como es a largo plazo, ¿no? También requiere de mucha creatividad también de esa parte, ¿no? Sí. Que de hecho es una de las preguntas que a mí me interesaría mucho también presentarla, porque cómo se podría promover la creatividad en las comunidades para la construcción de materiales en lenguas indígenas. Varias de ustedes lo han comentado, pero sí me gustaría que fueran también más puntuales en este aspecto, porque sí, a veces a falta de recursos, a falta de también de habilidades, ¿no? Que no todos sabemos hacer todo, ¿no? Pero que con lo que tenemos podemos construir lo que tenemos, lo que queremos. Entonces también, ¿cómo se podría promover la creatividad en las comunidades? ¿Cómo lo han hecho ustedes, ¿no? Para poder hacer algo, ¿no? O todo lo que han hecho también ustedes para lograrlo. ¿Quién podría comentarnos algo al respecto de la creatividad que se requiere en este caso? Sí, claro, porque, bueno, en cuanto a la creatividad, lo que hacemos nosotros, también se estaba perdiendo mucho los juegos tradicionales. Entonces dije, ¿cómo le hago para que los niños, los adolescentes se incursionen a la parte de los juegos tradicionales? Entonces hicimos concursos para motivarlos, dándoles un incentivo, un presente. Entonces los niños acudieron. El papalote tradicional, el juego de canicas, yo-yo, el trompo. Entonces una serie de juegos tradicionales que la verdad los niños estuvieron muy, muy contentos. Pero sí es un trabajo de gestión, con autoridades y todo, pero pues realmente queda uno muy satisfecho. Entonces, ¿qué fue lo que hice? El juego tradicional, sí, pero que los niños nos dijeran unas palabras en lengua, entonces se complementa juego y lengua. Y es ahí como cuando dice el niño, tengo que aprender porque voy a ir a concursar, entonces voy a ganar un presente o un incentivo. Entonces, el niño le pone más interés y sí da resultado. Muy bien, concursos, sí, funcionan muy bien, ¿no? Como Sí. metas, ¿no? Objetivos a realizar a corto plazo. Sí. Olga, por favor.
Sí, otra de las maneras es haciéndolo, utilizando una vez más las diferentes plataformas para poder divulgar y motivar a los niños a que hagan videos hablando su lengua materna, los jóvenes, los ancianos, utilizando como lo que es el YouTube, el TikTok es uno que ahorita es gratuito y muchos niños y jóvenes los están utilizando. Entonces lo pueden utilizar para mirar y aprender y también poner más videos o utilizar la voz de la persona que creó el video y luego ponerla de ellos como si ellos lo estuvieran diciendo. Pero es una de las maneras que he utilizado. Otra que quería compartir en breve es esta misma plataforma que estamos utilizando, dando talleres gratuitos con los niños y los jóvenes, dándoles el espacio donde ellos pueden aprender y hacer preguntas de qué palabras están interesados en aprender o qué frases, qué es lo que les interesa. Entonces es una de las plataformas que se ha utilizado a concursos en los parques. Ahora sí, en la área en la que yo estoy, pues todavía por el COVID utilizamos las máscaras, pero nos reunimos en el parque porque es al aire libre y se pueden sentar a espacios más retirados y repasamos información o vamos caminando y apuntando a diferentes objetos y diciéndolo en la lengua materna. Sí, en mi caso también, sobre todo, bueno, cuando estoy en comunidad, los recorridos comunitarios, eso me ha ayudado mucho, por ejemplo, que es como los paisajes lingüísticos, paisajes sonoros, por ejemplo, que a mí me gusta mucho esa parte, ¿no? O sea, escuchar el sonido del viento bueno, los olores de nuestra cocina, ¿no? Y a partir como de esos recorridos en la comunidad, pues van generándose como las historias, ¿no? Y luego concluimos en algún espacio y a veces yo llevo hojas, ¿no? Llevo colores, ¿no? Por ejemplo, en particular del libro, pues fue a través de esos talleres, ¿no? Los niños empezaron a dibujar, o bueno, cómo se imaginaban a Fane Cancini, por ejemplo, un joven, ¿no? Cómo vivía, y bueno, ellos empezaron como este proceso creativo con los niños, ¿no? Entonces, varias de las ilustraciones del libro, pues fueron hechos por niños o por niñas, ¿no? Incluso, pero fue a partir como contamos esa historia y vamos a recrearla ahora a partir del dibujo, ¿no? ¿Cómo se lo imaginan ustedes o cómo incluso se los contó su abuelito o su abuelita? Y bueno, a partir de eso creo que los recorridos comunitarios me parecen, además a mí me encantan esos recorridos que hacemos con los niños, o si vamos a algún lugar, alguna casa o la casa del abuelo a contar la historia, creo que eso funciona bien y después cómo hacerlo, pues eso, a través de la pintura, ¿no? Que en este caso sí fue necesario por los dibujos que llevó pues este pequeño libro, ¿no? O incluso tuvimos una actividad con los niños de preescolar, con el caso de la maestra Estela, ¿no? Que hicieran los dibujos con pintura. Y creo que esa parte, pues sí, ayuda mucho, sobre todo a que se refuerce en este caso, que fue las historias, las narraciones, pero también a que ellos puedan pues imaginar, ¿no? Poner en puesta su creatividad, su imaginación de cómo son estos personajes o cómo son estos árboles o cómo son los cerros, ¿no? Incluso o cómo era Mushans, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues a partir del dibujo y de los recorridos comunitarios, en lo particular me ha gustado mucho, ¿no? Muy bien, sí son estrategias diferentes, pero sí siempre intentando recuperar esta creatividad, ¿no? De involucrar, de acuerdo, si son niños les gusta dibujar, o si son adolescentes y niñas, que como dice Olga, ¿no? También el uso de estas tecnologías TikTok que ya son muy accesibles, los cantos también, que son súper prácticos, ¿no? Y ayudan mucho a memorizar más fácil, ¿no? Las palabras. Sí, también realmente es un reto ser creativo en el contexto en el que uno está, ¿no? Porque aun cuando, por ejemplo, a alguien le sirve una actividad, en otros contextos no necesariamente sirve porque no hay las mismas condiciones, pero el hecho de tener opciones, de un panorama de actividades y decir, yo podría hacer eso, pero adaptarlo, o esa no, pero esta sí, eso siempre es bueno tener como un abanico de opciones, ¿no? Porque sí, como son procesos a largo plazo, es necesario tener opciones todo el tiempo innovando para involucrar a más personas. De hecho, hay una pregunta de Carlos Salgado que nos comenta
¿Cuáles podrían cuáles podrían considerarse como los mecanismos más efectivos para establecer interacciones entre los integrantes más adultos, más longevos de una comunidad y los niños de la misma comunidad? ¿Alguien podría comentarle a Carlos algo al respecto? Sí, considero que el mecanismo sería, yo creo que las historias de los abuelos, los mitos, las leyendas, como antes nuestros abuelos hacían con nosotros cuando éramos niños. Recuerdo que nos reuníamos alrededor del fogón para comer, para cenar, para, no sé, para la chisca de elotes, para cocer una calabaza, X cosa, y allí empezaban estas historias, estas narraciones del abuelo hacia nosotros. Entonces, realmente es esta conexión entre el abuelo y el niño, y el niño realmente pone mucho interés cuando una persona adulta empieza a narrar sus historias, cuando el abuelo era niño, era adolescente, era joven, que en tal lugar aparecía cierto ser o X cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi comunidad está la creencia de que existe la dichosa bruja que se convierte en guajolote y que su cuerpo lo entierra entre las cenizas del fogón y que ahí mismo saca las plumas, las alas, las patas, la cabeza, empieza a volar y que va a las casas de los niños recién nacidos y se chupa la sangre de los niños. Son historias realmente muy enriquecedoras y que se nos quedan realmente grabadas en la memoria cuando uno es niño. Yo considero que sería esta conexión, esta parte. Sí, coincido también con Ale. Yo creo que es muy necesario en este tiempo, en principio, establecer ese diálogo intergeneracional, ¿no? Sobre todo para poder vincular, ¿no? Justamente, pues estos saberes, ¿no? Entre lo que la juventud ya, los niños jóvenes ahorita saben, pero también con lo que saben los abuelos, ¿no? Y creo que esta parte que comenta Alex sí es fundamental, el hecho de acompañar a nuestros padres, a nuestros abuelos en su actividad diaria. Creo que ahí salen las historias, porque además ellos son como, no sé si les ha pasado a ustedes también, pero yo creo firmemente que ellos son como contadores de historias natos, pues, o sea, tú los acompañas, por ejemplo, en la época de recolecta de hongos y te van contando historias, que si del hongo es así, que hay otro tipo de hongo, bueno, o sea, te van contando las historias. Entonces yo creo que una manera de restablecer ese diálogo intergeneracional pues justamente también es romper esa frontera como de cómo nos han enseñado en la escuela de recopilar historias, sino más bien es acompañarlos en su día a día. ¿Qué están haciendo? ¿No? Bueno, mi mamá está cocinando, va a ser, bueno, lo acompaño y ahí seguramente va a salir alguna historia, alguna plática, algún conocimiento. Ah, no, pues es que vamos a ir a recolectar ahora duraznos, pues vámonos todos a recolectar duraznos, sino como que otras formas, ¿no? De acercamiento, porque regularmente los abuelos cuando se sientan a contarte historias es cuando ya terminan su jornada de trabajo y como dice Ale, con el café y se sientan. Pero si uno quiere saber más de esas historias, yo creo que siempre lo que ha funcionado y lo que me ha funcionado es ir con ellos, así con los niños, tenemos un grupito de 5, 10, 15 o incluso los organizamos en diferentes horarios o incluso, y nos vamos todos dependiendo de la actividad que esté realizando, ya sea una mamá, una abuela, o dependiendo de quién nos dé también la facilidad de acompañarlos, ¿no? Y ahí pues va surgiendo como estas historias, o si tenemos la creencia de alguna piedra, algún lugar, pues vamos a ese lugar si es posible y vamos preguntando, ¿no? Y creo que eso también hace que haya esa conexión intergeneracional, ¿no? En el acompañamiento del día a día de sus actividades. Una de las maneras en la que estoy trabajando con los niños o uno de los grupos, las que tengo virtualmente en estos momentos, es de que asigno un trabajo pequeño para cada niño. Es de que
se reúnan con su abuela o el abuelo en la tarde y que les pregunten cómo les fue su día, o igual preguntarles que les platiquen algo de su juventud o algo que recuerdan que sus padres o sus abuelos de ellos les hayan platicado. Y el trabajo es de regresar y compartir esa información con el grupo. Y pues sí, esta es una de las maneras en la que yo he utilizado para motivar a los jóvenes, a los niños más que nada. El grupo al que me refiero ahorita es a un grupo más pequeño, entonces ellos van con sus papás. Y luego también invito a los padres que si pueden y tienen el tiempo de venir a la sesión con ellos y compartir con el grupo o con los otros niños un poquito de su experiencia cuando eran jóvenes o algo que les hayan platicado sus abuelos de ellos. Sí, sobre todo, sí, creo que todas coinciden en la parte de narrar presencialmente, no necesariamente escribirlo, sino sí narrar, recuperar espacios tradicionales, ¿no? Involucrar o tener, por ejemplo, como Olga menciona, un intermediario, yo asigno, ¿no? Les asigno tareas para que ellos vayan, pregunten y luego regresen y compartan, ¿no? Como que a veces se puede hacer directamente la conexión, pero a veces sí se requiere algún intermediario para que sea, promueva o ayude en esta relación, ¿no? Entre los mayores y los chiquitos. Por ejemplo, yo un caso, y lo voy a comentar, ¿no? En Pai Pai, la lengua en que yo trabajo, los hablantes de herencia son los que ayudan o han sido o funcionaron un tiempo como puentes entre los hablantes mayores, porque eran muy mayores los hablantes y los niños, pues son niños, entonces los niños siempre quieren jugar, y los mayores pues a veces están cansados o tienen otra idea de cómo deberían de comportarse los niños, ¿no? Por las diferencias generacionales, entonces entran los hablantes de herencia y como los hablantes de herencia entienden la lengua, ellos pueden ser intermediarios entre los hablantes mayores y los niños. Y eso ha funcionado porque aparte de que los niños aprenden, los hablantes de herencia pueden desarrollar también su lengua. Eso es otra estrategia que se puede, bueno, que yo he visto que funciona. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas es, y creo que también ya se ha mencionado, o lo han respondido de alguna forma, si han encontrado apoyo en algunas instituciones públicas o privadas, o asociaciones civiles, o alguna otra entidad, para el desarrollo de sus iniciativas. Sí, sí, de mi parte, sí he encontrado apoyo en diversas instituciones, ya sea instituciones federales, estatales y municipales. Como sé elaborar proyectos, pues entonces apoyo a las comunidades a elaborar proyectos, y si es el proyecto es autorizado, el comité que se asignó maneja el recurso junto con la dependencia correspondiente. Yo les apoyo pues en el proceso, en los talleres, en la elaboración de audios, de cápsulas, del libro cartonero. Entonces, de mi parte, sí he encontrado apoyo, pero sí hay veces que sí queremos continuar, darle continuidad, no dar un taller de 4 o 6 meses y dejarlo ahí. Entonces, queremos darle continuidad, pero el recurso ya no nos da. Eso es lo que pasa. O sea, sí hay apoyo, pero sí necesitamos darle más tiempo a los talleres, llevar una secuencia, digamos. Sí. Sí, en mi caso, con este proyecto de Memorias en Resistencia, pues institucionales, pues el de la convocatoria de Alas y Raíces, que es el que me está apoyando ahorita con la difusión de los cuentos, digamos en su página oficial, y le da como toda la cápsula, ¿no? que es. Y la parte de, pues, más autogestiva, ¿no? Desde YouTube, desde el colectivo Aprendamos el Chontal, desde ahí ha sido, la verdad, más autogestivo. Cuando hemos tenido como ese espacio, pues vamos y hacemos la difusión, contamos las historias, ¿no? O hacemos la devolución también. Y creo que hasta ahí ha hecho el alcance en particular de este proyecto. Hemos tenido, sí, el apoyo con Aaron, que es un lingüista de la Universidad de California, que él nos ha albergado de alguna manera en su página oficial, porque yo creo que algo que también nos hemos propuesto es como, bueno, todos estos materiales, ¿dónde se guardan, no? Se hacen, pero ¿dónde se guardan? Pero también que esté al alcance de quienes
gusten escuchar, ¿no? Entonces, pues también ahí en la página oficial de la Universidad de California nos ha albergado algunos, digamos, algunas historias, y pues Lenguas Web, que también es un colectivo autogestivo que nos ha apoyado también con digitalizar el libro y ponerlo en su página, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido más autogestivo, y Alas y Raíces, que es el que, digamos, más institucional, que nos ha apoyado en la difusión de las historias para que tenga más alcance este trabajo, porque justamente es también no que se quede en el ámbito comunitario de devolución con los talleres, sino que también tenga pues una mayor difusión principalmente, ¿no? Igual, yo creo que el apoyo que he recibido, igual la mayoría ha sido del grupo de Alianza de Intérpretes Indígenas y de Mixteco Interpreting Services. Ha sido el de revisar el trabajo, igual ayudar a promoverlo, compartir la información. En sí, una vez más regreso a lo mismo. Lo del material es lo único que ha sido el obstáculo, la barrera ahorita que me he enfrentado de poder recaudar los fondos. Pero en sí, ellos han apoyado hasta uno de los compañeros es el que me hizo el fondo, porque le mencioné de que en el espacio donde estoy hay demasiadas cosas atrás, y me dijo, no te preocupes, yo te hago el fondo, tú nomás te vas a conectar cuando ya sea hora. Entonces el apoyo así, como acaba de mencionar anteriormente, de que hay compañeros que tal vez les tome 2, 3 minutos en hacer algo que a mí me tomaría unas 2, 3 horas para crear o hacer. Entonces, estoy muy agradecida con el apoyo que me han brindado, igual las personas mayores de la comunidad, en aceptarlo, el trabajo que estoy haciendo, y aceptar, pues más que nada, que siendo mujer, siendo joven, sea la persona quien esté impulsando y haciendo esta iniciativa hacia la comunidad, pues invitando a otras personas quienes estén interesados en participar o colaborar, a que se comuniquen conmigo. Siento que podemos alcanzar a más personas de esa manera. Claro, sí, de hecho yo soy de la idea de que las instituciones, además, bueno, los recursos que tienen son limitados a veces, ¿no? Siempre se tienen que promover y gestionar que haya muchos más recursos, pero también hay otras formas de apoyar en el sentido de capacitarlos, ¿no? Yo sí estoy convencida de que los activistas o los gestores de las comunidades deben de estar súper fortalecidos. Es decir, si ustedes necesitan herramientas sobre escritura, por ejemplo, que fue de lo que mencionaron, es ok, entonces talleres, ¿no? Como mencionaba también Alejandra, continuos, como diplomados sobre estrategias, cómo van a escribir, cómo resuelves estas necesidades de escritura, o necesidades de enseñanza también de segundas lenguas, o necesidades de talleres sobre cómo generar materiales. Realmente que capacitar o estar en constante formación de estos agentes, porque realmente lo necesitan, porque en un principio están como muy solos, pero después pueden hacer una red y entonces ir capacitando. Mientras más gente haya capacitada, ¿no? Y formada, con más herramientas, obviamente se pueden hacer mucho más cosas. Entonces sí, a veces hay recursos, a veces no, todos lo sabemos, ¿no? Lo bueno es que hay opciones, buscarlas, pero también mientras más personas haya y más herramientas y habilidades se puedan desarrollar, se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Eso sí estoy completamente convencida, y sí, como mencionaba Alejandra, ¿no? Que son necesariamente tienen que ser consideradas proyectos y capacitaciones a largo alcance, ¿no? A largo plazo, no nada más, bueno, este año que vamos a hacer, no, sino un plan de varios años, porque así ya uno se mentaliza y dice, bueno, esto va para largo, no me voy a preocupar, es con calma, tener paciencia, esto va lento, ¿no? También a veces uno se deprime, ¿no? Porque dice, ay, no logré nada, y entonces también necesariamente tiene que haber una red emocional que sostenga porque si no, hay mucha deserción de activistas, ¿no? Hay mucha depresión también. Yo he visto muchísimos casos, sobre todo en el norte del país, en Baja California, con las lenguas que yo trabajo, que son personas que intentaron hacerlo por mucho tiempo, pero por alguna razón no se pudo, y están muy frustrados, tristes, enojados también, que es válido, y que dijeron es que no pude, ¿no? Porque no encontré el apoyo, no encontré la forma. Obviamente con el tiempo es cansado aguantar tanto, ¿no? Porque sabemos que todas estas iniciativas están en contra, estar en contra del sistema, ¿no? Y entonces siempre que uno está en contra, estás en presión y en tensión, en estrés, ¿no? Entonces no es nada fácil mantener este tipo de iniciativas que han sido, porque son atacadas y desplazadas, ¿no? Por el Estado-Nación históricamente, en fin, que no hay nada
o hay muy pocos elementos a favor de mantener esta diversidad, ¿no? Y el respeto, sobre todo, de los derechos lingüísticos. Entonces, sí, completamente de acuerdo en que es necesario fortalecer muchísimo a los activistas, con recursos económicos y formación, muchísima formación. También ahí yo invito a todos los investigadores siempre de colaborar en esa parte, hacer divulgación, ofrecer talleres, antropólogos, lingüistas, historiadores. Siempre podemos aportar también en algo, en capacitación, formación, compartir información, como dice la mesa Rosalía, compartir el portal donde se pueda colgar, en fin, podemos hacer diferentes equipos, ¿no? Con los recursos, pero sí siempre buscando mantener a largo plazo estas iniciativas, ¿no? Estos esfuerzos. Y bueno, y finalmente la última pregunta, ya para cerrar este hermosísimo conversatorio que ha sido muy interesante, es ¿qué recomendaciones harían a aquellas personas que están interesadas en desarrollar materiales en sus lenguas, pero no saben cómo o por dónde empezar? Bueno, pues yo le recomendaría que en principio que no es fácil, ¿no? Como dice la compañera, ¿no? No es fácil, digamos, que terminar de crear esa idea y por dónde le empiezo, ¿no? Yo creo que lo más importante es, si tienen una idea, por muy pequeñita que sea, porque además, principalmente en nuestras lenguas originarias, ¿no? Hay muy poquito material, entonces, así sea un paisaje ilustrativo, por ejemplo, animales de, no sé, de mi comunidad, pues con eso empecemos, solo dibujando los animalitos, poniéndolos en lengua, no sé, en lengua originaria y en español, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que ser cosas muy pequeñitas, no necesariamente tiene que ser algo muy, muy grande, yo creo que para empezar un proyecto, sino más bien con una idea que se tiene, hacerlo, lo más importante, escribirlo también, porque justamente, como comentábamos, el reto que enfrentamos después de que tenemos la idea es el presupuesto, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a difundir, ese es otro reto, sino más bien escribir, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Pues bueno, quiero documentar, por ejemplo, la vestimenta de mi comunidad. Bueno, pues ahí está claro, ¿no? Entonces, con eso, ¿dónde lo quiero hacer? ¿Con quiénes lo quiero hacer como toda una ruta, ¿no? Y los tiempos son muy importantes, porque también si uno tiene una idea y quiero hacer algo por mi comunidad y quiero hacer un proyecto, pero uno no le pone una fecha límite, pues se va a quedar ahí. Entonces, la verdad que tenemos una idea, nombrémosla, marquémosle tiempo y hagamos una ruta de cómo lo vamos a hacer. En principio, digamos, a lo mejor una muestra de cómo lo queremos hacer y después pensar qué puertas debemos de ir tocando, ¿no? Y ahorita creo que la herramienta más eficaz que en principio tenemos, pues es PowerPoint o PDF, ¿no? Entonces hagamos un material y guardémoslo en PDF y ahí creo que lo que podemos empezar a publicar, ¿no? Incluso si queremos hacer una pequeña lotería, un juego tradicional, pues incluso podemos ilustrar o podemos basarnos en infografías de PowerPoint, por ejemplo, que son herramientas muy, muy fáciles, de fácil acceso, y creo que desde ahí podemos echar mano, pero sí principalmente ponerle fecha a esa idea que tenemos, ¿no? Eso es lo más importante, porque si no, luego no se concreta, ¿no? El proyecto. Entonces, pues, animarlos a eso. Y con el tema de la escritura, pues como lo podamos escribir, lo importante es animarlo a escribir, ¿no? Y escuchar y buscar siempre apoyo con nuestros abuelos, con nuestros papás, con nuestros familiares, aliados, pues quienes apoyen esa idea. Alejandra, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Bueno, yo considero que sería conveniente que el INALI o junto con otras instituciones formemos una red de personas que tengamos pues ya un poquito de experiencia en la elaboración de materiales y que nos compartamos estas ideas, estos trabajos y a ver, yo soy de tal pueblo, ¿qué hiciste? Yo hice esto, tú lo podrás implementar así. Es de acuerdo también al contexto, a la lengua, a la cultura, pero entonces ya estamos aportando el granito de arena
de que, por ejemplo, a ver, conformé el colectivo de niñas, la traducción de los cantos populares, entonces tú puedes hacer lo mismo. Y si me dio resultado a mí, pues igual te puede dar resultado a ti, y así, como que ir compartiéndonos las ideas de lo que ya hemos venido trabajando. Creo que sería muy enriquecedor. Y de hecho, tal vez podríamos proponerle a Linali a armar un taller en el que ustedes sean talleristas, o sea, las agentes mismos comunitarios, con toda esa experiencia que tengan, puedan impartir un taller, aunque sea pequeñito, a estos promotores que quieren empezar o que todavía no se animan o que están dudando, ¿no? Que finalmente se animen y un tallercito, ¿no? Como primer ejercicio, que pueda ayudar a impulsar estos intereses e iniciativas, ¿no? Yo creo que sería muy importante que ustedes, como lo mencionó Alejandra, que ustedes sean las mismas talleristas, porque ustedes son los que tienen la experiencia, ustedes son los que han pasado por esos procesos y se dan cuenta de cuáles son las necesidades, y en todos los sentidos, ¿no? Emocionales, materiales, económicas, de todo tipo, porque todo pasa, ¿no? En estos procesos. Olga. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, hace falta esos talleres y pues el crear el red de apoyo como compartió la compañera Alejandra. Creo que es muy importante poder compartir esos conocimientos que uno tiene con otros compañeros, porque uno tal vez tenga un conocimiento en una área, pero otro compañero puede tener un conocimiento en otra área y entre los dos podemos llegar y hacer más materiales accesibles en diferentes maneras, en diferentes plataformas. Entonces, soy de esas personas que les gusta colaborar y compartir ideas para poder llegar y alcanzar a más personas. Espero que esta no sea la primera y la última vez que estemos en comunicación. Me encantaría seguir en contacto con todos ustedes y con todas las personas que nos estén mirando esa transmisión. Si tienes algún conocimiento, si gustas aportar y ayudar o colaborar, por favor, comunícate y vamos a trabajar juntos. Igual si yo puedo compartir mi experiencia y lo que estaba funcionando, lo que no me funcionó, con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Sí, claro, de hecho, esta red como es muy, muy buena idea. De hecho, me encanta que en estas pláticas puedan salir con propuestas, ¿no? Porque cuando vas a talleres o conferencias es, ¿por qué no hacemos esto? ¿No? Entonces, creo que sí, esta red de apoyo sobre temas de revitalización, desarrollo y fortalecimiento pueden ayudar mucho, porque sí, también me preocupa que cuesta mucho trabajo que haya activistas y gente que se anima a hacer cosas y en el proceso se va desanimando, ¿no? Se va perdiendo interés, va perdiendo energía, luego, claro, pues, ya, tienen que hacer su vida también, ¿no? Tienen sus hijos y demás, pero dicen, no, pues es que ya no me da tiempo, tengo que trabajar, obviamente. Pero sí, si hay una red de apoyo, insisto, que pueda servir hasta emocionalmente, ¿no? Decir, oigan, pues miren, me pasa esto, sí, que sientan que también no están solos, porque muchas veces ese tipo de trabajos se empiezan solos, ¿no? Y para mantenerse solo, pues uno con todo lo que trae encima, pues luego no es fácil. Entonces creo que es muy buena idea realmente conformar esta red de apoyo y impartir talleres, ¿no? Que sean pequeñitos, ¿no? Que sean de un día, pero sí invitar también a todos los promotores jóvenes o de cualquier edad que se estén animando o lo estén pensando, que digan, ay, bueno, hay un taller que estas mujeres o estas personas que ya tienen experiencia lo van a dar, ¿no? Entonces, pues sí, qué mejor, ¿no? O sea, sería como el taller que siempre habían querido ustedes tomar, ¿no? Antes de empezar estos procesos, que nadie les explicó nada, nadie les dijo, oye, vete por aquí, vete por allá, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero creo que ustedes ya tienen este camino andado, que pueden compartir, ¿no? Como decía también Olga, hay diferentes formas, hay diferentes tipos de conocimiento, no necesariamente tiene que ser académico, no necesariamente tienen que ser los investigadores o las instituciones quienes lo hagan, ¿no? Sino ustedes mismas, y creo que sí es necesario abrir esos espacios, y me encanta que haya surgido esta propuesta pues de ustedes, obviamente, ¿no? Y quienes más, sino de ustedes quienes lo han hecho. Bueno, con esto cerramos, no sé si ustedes quieran decir algo para cerrar ya este conversatorio. ¿Va a ir cerrando alguien? Hola. Sí, bueno, antes que nada, pues comentarles, ¿no? Y hacerles hincapié de que no dejemos atrás nuestras lenguas indígenas,
que la lengua es parte de nuestras raíces, de nuestra identidad y que sobre todo no tengamos vergüenza al decir que hablamos y que portamos una vestimenta. Entonces, más que nada es esta invitación para que pues sigamos trabajando el fortalecimiento de la lengua, y no solamente la lengua, también está la música, gastronomía, artesanías, indumentaria, en fin. O sea, el trabajo cultural es muy, muy amplio y que sí, de verdad que a veces no podemos abarcar todo, no todas las áreas de la cultura, porque sí es muchísimo. Les cuento así brevemente que bueno, cerca de mi comunidad hay una danza que es única en la región, la danza de las sonajas. Solamente estaba una persona quien tocaba esa música de violín. Y cuando yo supe que era la única persona en tocar el violín, yo asistí a clases de violín. Dije, yo quiero aprender esa música, aunque yo no sea de la comunidad. Resulta que después yo tuve un accidente automovilístico, dejé las clases y todo, y el señor pues se nos adelantó, se nos fue y ya es muy difícil. Entonces es algo así como, digo, ¿cómo le hago aquí, no? Pero pues ya, entonces veremos la forma de cómo revitalizar esa música. Ujú. Tata Sí, pues Vindisa, agradecer. Adelante, Olga. tata Vindisan di tu benditi nanzini so tu ulu kayu yo kukano ini benita ni kumaninji gani tu oni kayu ni yanji tu ulu. Tika non jo abi basana ino ka asa ave tininyo konje vera ka asa lube bakuka no beni ka ave ni sa aluni yo chichu ana yo kayu ti beni nyatininyo ko ba ave ko ini ta avera bakuka no be ka ave sa lube tata vindi benanji ja so tu luni kayu yo ki vichi. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy a través de esta transmisión en las diferentes redes sociales. Por favor, recuerden de compartir este video para promover nuestra lengua materna y una vez más motivándolos a que no se avergüencen de hablar a nuestras lenguas maternas, estén en donde estén. Y si hay personas quienes tratan de humillarlos, recuerden que su idioma, su lengua materna, tiene el mismo valor que la que ellos están hablando. Muchas gracias. Natsego Meipimaye, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues animarlos a seguir haciendo algo por la comunidad, por su comunidad, y pues para fortalecer pues nuestras lenguas originarias. Podemos hacer, así sea un granito de arena muy pequeñito o un granito de maíz, como es en otros lugares, pero creo que lo importante es pues poder aportar algo siempre a nuestra comunidad, para nuestros niños, nuestros jóvenes, y sobre todo pues fortalecer nuestra educación, ¿no? Yo creo que el ámbito educativo es el pilar, ¿no? Pues de nuestra comunidad, de nuestra transformación social. Entonces creo que es importante que desde diferentes disciplinas, desde diferentes actores, diferentes lugares podamos hacer algo para aportar pues a nuestras lenguas, al conocimiento, a los saberes, ¿no? Que nos han heredado nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿no? Y de eso pues siempre hay que sentirnos pues orgullosos y orgullosas a donde quiera que caminemos, pues siempre nuestras raíces van a andar con nosotros, así que eso es bien importante, recordarlo y animarlos, y qué bueno en lo que podamos colaborar con muchísimo gusto. He dejado mi contacto, con mucho gusto en lo que pueda, ahí estoy, y también agradecerle a Linali, a Elena, a Ishel, a Alejandra, bueno, Olga, Itzel, Vargas también, bueno, a todos por la invitación. Sí, muchísimas gracias por haber participado en este conversatorio tan interesante y tan importante sobre este tema de iniciativas locales. Nada, hay dos comentarios. Carlos Salgado dice, ese taller estaría buenísimo, entonces yo creo que sí puede que sea todo un éxito ese taller de formación. Cada una tiene experiencias diferentes y habilidades, ya desarrollado habilidades diferentes. Yo creo que serían de muchísima ayuda para aquellos que apenas están empezando o quieren o que están en el proceso y para que se vuelvan a animar, ¿no? Para recuperar estos ánimos. Miriam Bortismo dice, buenas tardes, doctora Roselia, excelentes ideas. ¿No? Bueno, hay más comentarios, ordenarnos unos cuantos. Pero bueno, ya para ir cerrando, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas agradece la presencia de los panelistas
y la participación todas las personas que nos vieron en las diferentes redes sociales. Los invitamos a que sigan el trabajo de las compañeras. Como ven, es muy interesante, hay muchísimo por platicar. Todavía quedaron temas sobre la escritura, sobre la consulta misma, ¿no?, que se tiene que hacer dentro de las comunidades. Que luego eso también falta por fortalecer la parte jurídica, ¿no?, de toda la parte de, bueno, sí, estas son actividades culturales, pero también la cultura es política, ¿no? Y también es cuestión tiene que ver con tus derechos, ¿no? Y que tanto los hablantes saben sobre sus derechos lingüísticos. Y también la necesidad de irlo fortaleciendo, ¿no?, como parte de la información de estos procesos. Pero bueno, es un tema que da para hablar muchísimo, pero yo creo que sí, conformar esta red y proponer talleres de formación sería fundamental. Es una gran idea, gran propuesta en la que ustedes mismas puedan participar como talleristas, obviamente. Bueno, pues habrá otros espacios para seguir platicando de este tema, esperemos, y pues nos podremos ver más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que los que vean esta programación más adelante también puedan contactar a las compañeras y estén al pendiente de las actividades que se van a seguir dando, ya sea desde las plataformas institucionales o desde las iniciativas locales de cada uno de los diferentes pueblos. Bueno, muchísimas gracias. Matmush Bowley, me despido en lengua Paipai, que es la que aprendí con los Paipai en Baja California. Y bueno, hasta pronto. Nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Dios cuhoy, pues el video rishand, pues Rek Yolanda Sánchez Juárez, pues Zon Macuca, yo ya me nasham na koyem de hishme yoy, ya de Javien ya pactac pe tot Javien que bueno, yo ya Javien na koye, pero yo son pactag cebolla, moda arroz, está en ya de manexia tunam be nimeye. Modia de toxoy, y comino y clavo, modia de con, za arroz, za cebollas, modia ni los bactec, ya na dia menix piat dia de bobay, samay, se na koya nya hishmek. Esta chanet modia huch, cuando da kish kiani huch de bactac. Tame tot kioi, samay na kawem. Oye, samay kyogish, hasta tía mawaña ni con, bueno ya toxno ya pactat, ya de ni ya pactat, pues bueno mawaña tan cebolla, tan de arroz, hasta el día de pactat, toxoy, bueno pactat, comino y clavo, tan el chique con, dos en mawaña. Voy a desmaguish, pues ya es una cosa ya huevo, ya es aceite, ya es bactaga andani, ya van llegan unos minutos. Algo que tragan para acá, Dios mamá vaya, coche. Dios bactagan ya menech. Tanet ya de bactagan ni mei, ya pichón da poch. Ya que bactag ya ni mei. Ya mod hoy pizim. Algo que de mei. Ya me ya bactag ya ni am euch. Stat me kish pian. Ya di kana mazo ya ka bizkachoich koyunga ka to bien ya spagam ya baba ya modnik
Ya se bataga mi caldo, sani hucha hoy, sani ya chuki on motnix, ya van batakpi. Sani zani huovio hoy, maduch. Dani chanya tkuya huokashna. Bueno, тут поначала не тамага, да не кстати, ну кстати, снова не тамаги. Bueno, para ti ni yo skishe, tane dia de тут que кстати, tane te хочешь te na coin, что мы ям йои, ой геши, тане te мой на coin, да не мой йои, tane dia да не хвой, да не мой йои, похн йои ками. Чиптай, да не хун похн. Dạ bắt tay cái tốt rồi này ướp trước stane za nyak kavić za njoj kao chip za njoj mыть išmeć zia hai da tuna da kotida msko hai himok spać kushia kotida spona dan hai jogam kotida posadas Zapidan, каждый день номер купunda цокан, все зашмугав, что на это кухайдане именно сына, ой, Dios кухой. Dios кухой.